Suscríbete a la Panterita. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell, mejor por lejos. Ahora estamos nuevamente contigo. Te decía, ¿te favorece para hacer la fava del fútbol brasileño por su forma de jugar? Sí, me favorece mucho. Yo creo por la forma de juego también, que es muy dinámico. Se juega mucho por la parte de frente, así que me favorece bastante. Haciendo tu historia tuya, vos comenzaste en Cerro y hacías goles. ¿Qué pasó 2013 a 2017 en Cerro? Tus orígenes son azulgrana. Sí, yo hice toda mi inferior en Cerro Porteño. No llegué en su momento, no llegué a firmar el contrato profesional con ellos. Fui para Portugal, luego volví para debutar en Paraguay y ahora estoy jugando acá en Brasil. Sí, y antes de Brasil, España, en el Huesca. Sí, en el Huesca de España. ¿Y cómo te manejas con el ida y vuelta? Porque el contrato, ¿hasta cuándo tenés ahora en el Cuyabá? Tengo 3 años más de contrato. Ellos son dueños de mi pase ahora. Hicieron la compra del 70-80% al Huesca, así que estoy acá hasta 2026, si Dios permite. Y con relación a los campeonatos, vos decís, ¿ahí hay desgaste o están bien preparados y hay que cuidarse, Isidro Pita? Sí, el desgaste es bastante porque también tenés que poner encima los viajes que tenemos cuando jugamos fuera de casa. Algunas veces, como ya había comentado una vez, nos toca estar una semana fuera de casa porque tenemos 2 partidos fuera, así que eso también influye mucho. Tenés que estar preparado mentalmente y físicamente al 100% siempre. ¿Cómo se siente en Brasil la eliminación de la Copa América? ¿Te hacen saber, escucharte, callar, decir, en esta no me meto porque no soy brasileño? Y la verdad que les toca bastante también por el tema que son muy fanáticos los brasileros, pero la verdad que no se habla tanto de eso. Yo creo que si pasaban iba a ser otra cosa, pero ellos también están bastante dolidos con la eliminación. La característica brasileña es velocidad, despliegue, y yo insisto con lo tuyo, Isidro, ¿eso hizo que atrapes al hincha de Cuiabá? Yo creo que sí, Arturo, porque siempre como decís vos, se juega mucho para el frente, con velocidad, con mucha habilidad, y yo creo que eso también es parte de mi juego. Ayuda bastante eso, y la verdad la garra que siempre pongo en todos los partidos, yo creo que eso también me favoreció bastante con los hinchas acá en Brasil. Y con relación al interés de Racing, contanos lo que sentiste vos. No, yo estoy tranquilo, dejo eso en manos de mi representante, de gente del club que maneja eso. Yo voy a seguir trabajando, como te dije, tengo contrato acá en Cuiabá. Si llega algo, se estudia, se analiza si es bueno para mi carrera, y luego de ahí se toma alguna decisión si hay que tomarla. ¿Qué te dijo Gabriel Aguayo? Ayer le entrevistaba a Jorge Casal. Desprenderse así nomás de bueno se desprende, aunque Gustavo Costa dijo, me interesa Isidro Pita, el técnico de Racing. Y como te dije, Arturo, la verdad Argüello, perdón, Argüello, discúlpame, Argüello, pido 1000 disculpas, Argüello, contanos. No, la verdad que cuando tenés así algún interés de un club grande como Racing, es porque estás haciendo bien tu trabajo. A mí me pone muy feliz eso, me pone de manera de querer trabajar, de seguir creciendo. Como te dije, yo dejo eso en manos de mi representante, en manos del club, y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Y vos hasta ahora no? Ahí nomás. No, la verdad que me habían comentado un poco ello, pero como te dije, nosotros estuvimos jugando esta semana, luego tenemos la Sudamericana que tenemos que viajar también, así que estoy metido prácticamente 100% acá en el club, y ahora mismo no estoy pensando en eso, pero vamos a ver más adelante qué sucede. ¿Qué te preguntan más los brasileños, la prensa brasileña y Silvio Pita? ¿Qué te preguntan?
No, ellos están muy interesados siempre en mí por el tema de que soy un centro delantero muy rápido. Le sorprende mucho eso por mi envergadura física. Le sorprende que con lo grande que soy muy potente, y eso le sorprende bastante. Siempre me pregunta mucho. Ocurre que cuando un jugador tiene la connotación que estás teniendo, hiciste 2, 3, 4 años en Cerro, comenzaste en Cerro, alguien te preguntó, ¿y qué pasó con Cerro? ¿Por qué no Cerro? ¿Qué podés contar de la historia tuya en Cerro? No, la verdad que yo le agradezco mucho a Cerro Porteño por haberme formado. Como te dije, hice todas las inferiores ahí. No llegué en su momento no llegué a un acuerdo con ellos. Lastimosamente tuve que salir, pero es parte de la vida, yo creo. Hay que seguir para frente siempre, y como te dije, agradecido por la formación que me dieron, y estoy agradecido con ellos. Ocurre que hay varios jugadores, vos sabés muy bien, Isidro, perdón, abusando de tu tiempo, comienzan en formativas, en un equipo, después se van y se consolidan, o en otro club, o del país, o en el exterior. ¿Este es tu mejor momento, Isidro? Sí, la verdad que gracias a Dios me está yendo de la mejor manera este año. Estoy comenzando a agarrar la titularidad. Como decís vos, estoy teniendo mi mejor momento. Espero seguir teniendo este momento, seguir haciendo goles, marcando asistencia, que es lo importante, y seguir creciendo futbolísticamente. ¿El técnico qué te pide? El técnico siempre me pide que sea lo más simple posible, que trate de aguantar las pelotas que llegan, tratar de dominar, de bajar, de jugar en pivot, y también a profundidad, que es más la característica de nuestro juego, por las funciones que él me pide siempre, y por los jugadores que tenemos. Ahora viene Palestino, estás hablando de Sudamericana, Isidro. Sí, jugamos contra Bahía ahora el campeonato brasilero, y luego ya viajamos para Chile. Va a ser un lindo partido también allá. Vamos a ver qué pasa. Isidro, sí, hace falta que te pregunte, te voy a preguntar, ¿cómo ves a la selección nacional? Y la verdad, Arturo, duele mucho ver cómo fuimos eliminados. Obviamente como paraguayos sentimos todo eso, no solamente yo, pero ojalá hay buenos jugadores, que se pueda volver a tomar esa iniciativa, esa garra que siempre tuvieron los jugadores paraguayos, y tenemos muchos valores, así que ojalá que se pueda mejorar bastante. Tendría que tener yo la información, pero te pregunto, hoy te pido 1000 disculpas. ¿Vos integraste alguna selección juvenil? Sí, la sub-23, que no me acuerdo bien si fue para el preolímpico o algo así, que estuve. Jugué un amistoso en la cancha de Sol con la selección, todo. Fue esa la experiencia que tuve en la sub-23. ¿Una sola vez? Sí, una sola vez. ¿Y por qué no más? No sé. Obviamente me gustaría estar en la selección. Es el sueño de todo jugador, poder representar a su país. Ojalá me pueda tocar también mi oportunidad. Voy a seguir trabajando, así que yo creo que en algún momento se dará. Voy a seguir trabajando, y espero que en algún momento llegue. Los jugadores son convocados en su momento. Vos estás en tu momento, Isidro. Sí, exactamente. Como te dije, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo mejor siempre, y como te dije, voy a esperar, ojalá que en algún momento se dé. Y lo último, Isidro, con relación a dónde arrancás en campo en el Cuyabá, cuando tomás la pelota o encarás, ¿ahí hay una asociación de ideas con los compañeros que tenés arriba, la salida desde atrás? Sí, nosotros prácticamente salimos jugando la mayor parte de los partidos. Como te dije, se juega mucho con el balón. Nuestros jugadores son muy buenos con el pie, y la parte de enfrente también, como decir, siempre nosotros entrenamos para poder asociarnos bien y tratar de finalizar las jugadas.
desde donde estés al pegar al arco, consciente de tus compañeros que le podés dar y lo haces muy bien. Sí, sí, claro. Yo creo que el número 9 algunas veces tiene que ser un poco egoísta de patearle al arco, pero como decimos, siempre consciente que puedo patear al arco o darle también a los compañeros. Con relación al futuro, y sí lo dejamos ahí para conocer lo actual. ¿Tu contrato es veterano en Cuyabá cuánto tiempo más? Hasta el 2026. De momento nadie te habló de Racing, nadie te hizo saber nada, ninguna oferta, ni tu representante, nada. Sí, siempre me hablan de las ofertas que llegan, tuvimos también algunos intereses ahí, pero como te dije, ahora mismo yo dejo en manos de ellos, creo que ellos van a hablarle mejor que yo, así que nada más. Y esta oferta, ¿se puede saber de dónde vino? Aparte, Racing no hay nada, estás diciendo más que comentario. Gustavo Costa te quiere, lo hizo público. Estoy hablando de otros clubes que te hicieron saber. Sí, hay varios sondeos siempre, del fútbol acá, de Brasil mismo también, de fuera, pero como te dije, yo estoy acá 100% en Cuyabá, así que tranquilo. 24 años y vas a cumplir el 14 de agosto 25. Así mismo, Arturo. Jugar, todo lo que significó jugar ante Flamengo, contanos. La verdad, una experiencia única, siempre jugar en el Maracaná con 55,000 personas, es un sueño siempre que un jugador tiene, así que fue una experiencia muy buena, la verdad, es algo muy lindo poder enfrentarte a equipos grandes cada fin de semana, y es un sueño que tengo de chico siempre poder seguir haciendo esto. ¿Qué te dijo Tite? No, se enojó conmigo porque sus jugadores la verdad que me pateaban, me empujaban siempre y se quejaba que me caía, pero la verdad no le di importancia a eso. Bueno, pero la habilidad hay que ser aprovechada y saber que si te tocan tirate, ¿qué vas a hacer? No soy el único. Claro, no, hay que ser vivo también, es parte del fútbol, yo creo que él sabe eso también, así que no pasa nada, se quedó ahí. Bueno, correcto. El anecdotario sobre este cierre de la charla, lo mejor Isidro Pita, ¿nena o nene a tu lado? ¿En qué sentido? ¿De hijo? Hijo, ¿tenés la nena o nene? Estaba ahí. Nene. ¿Y qué edad tiene el nene? 1 año, 3 meses. ¿Y qué te está pidiendo? 1 año, 3 meses. ¿Cómo se llama el nene? Francesco Bautista. Francesco Bautista. Saludo a la familia, a Francesco. Gracias, Isidro. Éxito, Isidro. Lo tenés de hecho y seguí para adelante. Gracias, Isidro. Muchísimas gracias, Arturo. Abrazo grande para vos. Gracias, Isidro Pita. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Ya está el anuncio oficial de la APF, lo de Garnero, ya está, su papá enfermo, nos decía, comentamos acá en la mesa, sí. Mucha fuerza para Daniel, que está en la Argentina. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py, a Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Olimpia viajó, juega a las 19 ante Independiente en Avellaneda. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Qué característica tiene Pita? Yo lo vi acá, después no lo vi más, era potente, que tenía que aprender a jugar, le faltaba lectura de juego, es decir, cuando tenía que venir a la corta iba a la larga, cuando tenía que ir a la larga venía a la corta. Habrá mejorado, por eso hace goles, pero no, su presente no puedo opinar porque no lo vi en los últimos Pero yo lo he tiempos. visto a él, en Cuyabá. Vos también lo viste. Sí, con el potencia, pique y la corrida que tiene. Hay un gol que le gana así al defensor de Botafogo casi de medio campo. ¿Verdad? Muy bueno. Su mejor fortaleza que tiene pasado, pero es la potencia. La potencia que pero va le haciendo para el adelante.
Pero fue a Brasil, ahí se siente cómodo. Sí, se siente como. Tiene espacio para correr y todo. En el Juventud Claro, de primero y después fue Y a decía, Cuiabá. por cómo juega el equipo también le ayuda. Y sí, debe Como juega tener Cuiabá. en medio de contra y su potencia. Ese es su rasgo, se defiende y juega. Pero de es contra. un momento y tiene 24 años y estuvo 4 o 3 años en las divisiones formativas de Cerro. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Falleció Pájaro Campana. Así, ya venía quejado de El salud. nombre, yo retuiteé. Cástulo Ortega. Sí, señor. Independientemente de todo que se decía y se tocaba el botón, cuidado, eso no tiene nada que ver. Vamos a ser muy respetuosos. Identificaba a Paraguay el Pájaro Campana, nuestra condolencia a toda la familia, su señora, sus hijos. El fallecimiento hoy del apellido es Ortega, Cástulo Ortega. Cástulo Ortega, el famoso Pájaro Campana, nuestro más sentido pesa. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555, Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. Se fue el garnero oficial. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Hay que ver quién ahora, porque va contra el reloj y se toma el tiempo. Yo dije que va a llevar un tiempo. Sí. Hay que ver. A ver qué Y rumbo no, quiere la y no equivocarse. Ya. Claro, pues Hay que traer enseguida lo más rápido posible y ver si conseguís cambiar la historia a través del cambio de la convocatoria. Si vos seguís convocando a estos mismos jugadores como vas a un 90-95%, el final ya es conocido. Han pasado 7, 8 entrenadores, todo con fracaso, con el mismo grupo o con la misma filosofía de grupo. Acá hay que insertar personalidades distintas, diferentes, para ver si conseguís ahí una unión distinta para darle los resultados que se requiere. Si viene alguien de afuera muy por encima, ¿a quién le vas a convocar? Le vas a convocar lo mismo, porque son los que tienen más nombres. ¿Cómo no le vas a convocar a Arce, que hace 20 goles en el año? ¿Cómo no le vas a convocar a Adam, de 24 hace 18? O a Pita, que lleva haciendo goles. Ahora es que va a buscar convocar a los de mayor nombre que están siempre. Claro, entonces es lo mismo, porque si nosotros miramos a quién le sentimos de no haber sido convocado, a Pires, a Mota, por una cuestión de presencia física, pues tenemos un medio campo que no pesa, que no tiene presencia física, cuando el fútbol es eso hoy día. Entonces hay que contratar lo más rápido posible, y el trabajo no es la convocatoria, a ver si consigue 3 o 4 jugadores para el grupo que le puedan ayudar con personalidades distintas. Hasta un Argelado tiene que llevar en este momento, a ver si se sacuden un poquito. Con las declaraciones de Gómez está clarito cómo está todo, ¿no? No hay otra cosa que pensar demasiado. Pensar que un entrenador va a solucionar todo el problema, no. Hay que cambiar, hay que insertar. No es que esto hay que sacarle a todo, no. Hay que insertar personalidades diferentes, distintas, y ahí que se unan y a ver si en verdad peleamos el 5º o el 6º lugar. Bajo la tecnología de QF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. En Asismed nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. Pues ya están para hablar Enrique Sánchez, Javier Díaz de Vigar, Miguel Figueredo, que no habla Harrison. El que tendría que hablar es Robert Harrison. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Subeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Sin desmerecer para nada al doctor Figueredo, a Javier Díaz de Vivar o al propio Enrique Sánchez. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Subeyala, casi el Rey 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Cerro Platense, sábado amistoso en la olla. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción,
solución. Recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo Está viendo todo el contigo. movimiento de los argentinos de los hinchas paraguayos ya. Vito a Botija, Ariel y Fran y demás cosas. Él no se fue. Viejo. Para llamarle al Botija. Ah, él sacó la en Twitter. El viejo, sí. Y no avisó que se iba, Sí, pero ya está también ya con una radio, arreglo. Por una AM. Allá arregló con Sí, una con M. todo, Qué que bien, te anuncio- felicito, anuncio Botija. Te felicito, Botija. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas, por eso cualquier combinada que hagas en apostada.la estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% apostala. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 01826688485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy Pay. Le vamos a agradecer a Radio Central donde está Diego Jansen. Nuestro querido amigo Diego Jansen, saludo a mi querido Diego, un abrazo para vos. Cortesía de Botija y Radio Central, si tenemos contacto con el Botija. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Se fue Ñan de Franja. Por esa página, sí, por su Sí, página. por su página se fue el Botija. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. ¿Cómo te va, Botija? Hola Arturo, ¿cómo te va? Buen día y saludo a todos los compañeros de la audiencia de Fútbol a lo Grande. Agradeciendo a Ñan de Franja y Radio Central, agradeciendo. ¿Cómo anda, Botija? Bien, señor, aquí ya rumbo a Avellaneda, porque vamos a retirar ya de paso las acreditaciones correspondientes para el partido de esta noche. Mucha gente va a ir, especialmente la gente del Olimpia, porque haciendo las averiguaciones correspondientes nos decían desde el club de Independiente, obviamente, de que las entradas visitantes están agotadas, que hubo un gran movimiento en estos últimos días y es por eso de que la gente del Olimpia hoy se va a reunir primeramente en la Plaza de Constitución y allí van a ir en caravana rumbo al estadio Ricardo Enrique Bocchini. Quiere decir que ¿cuántas entradas vos crees, Botija, van a estar los paraguayos? Y mínimamente 5.000, Arturo. ¿Y cuánto cuestan las entradas? 5.000. Botija, ¿no sabe? 15.000 pesos. ¿Cuánto 15.000 pesos, Botija? Y tengo entendido como 120.000 guaraníes. ¿Cuánto acá lo quise? 15.000 pesos. No, $5. Cinco- No, 1.300 está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? está bien. Está perfecto, Está Botija. 1.300 y pico. Está bien, 1.395 brillante, está bien. Botija, los números brillantes. $10. $10 y piquito. Botija, Señor. así como dijiste, así la entrada. Ah, perfecto. Sí, el número que manejábamos y es por eso que ahora vamos a llegar al estadio a retirar y obviamente ya esperar lo que va a ser el compromiso de esta noche. 20 horas aquí local, 19 horas de Paraguay. El plantel que ya está en Cardales está hospedado allí. Mañana van a tener un partido amistoso ante San Miguel en dicho complejo. Y el viernes, el próximo amistoso que va a ser ante River. Y están aguardando de manera oficial que habiliten las entradas para los hinchas del Olimpia también, Arturo. Déjame preguntarte, ¿es viernes o sábado con River de Argentina? El sábado 16:30 horas Paraguay. No, como dijiste el viernes, perdón, es sábado el partido. El sábado el partido, Arturo. Bueno, y lo de Deli, ¿te podemos seguir entrevistando o vamos a llamar a Radio Central Claro. Ñan de Franja para continuar la charla? No, podemos seguir, Arturo. Bueno, gracias, Botija, agradeciendo Sí. tu amabilidad. ¿No te llama la atención lo de Derlis? ¿Y en qué sentido, Arturo? Él se presentó hoy a los trabajos para poder, obviamente, estar también a tono para cuando vuelva el plantel después de estos amistosos que van a estar disputando aquí en Buenos Aires, para estar a tono nuevamente. Obviamente, como el propio futbolista había manifestado cuando llegó justamente del viaje con la selección, de que le hubiese gustado tener más minutos, y es por eso de que va a hacer un trabajo físico con el preparador físico que está justamente en la villa para tratar de estar nuevamente a tono, teniendo en cuenta de que él venía sumando minutos
y como parecería ser que iba recuperando de a poco nuevamente ese nivel, obviamente todavía lejos, pero iba ganando en confianza en lo futbolístico nuevamente en la última parte del torneo de apertura. Claro, yo te preguntaba, convocado en la selección, lo llevó Garnero, y decíamos, ¿para qué lo lleva si todavía no está? Y fíjate vos lo que está pasando ahora, quiere ponerse a punto acá en la Villa de Olimpia. Sí, los trabajos va a realizar en la Villa al mismo tiempo que los demás, el caso de Brian y también de Alberto Espínola. ¿Y cómo está Alberto? Bien, bastante bien, él va ganando ritmo, que es lo fundamental, y también obviamente poniéndose a punto en lo físico, pero yo creo que en la segunda o tercera fecha ya estaría a disposición del cuerpo técnico. Olimpia va a jugar ante Guaraní en Ciudad del Este. El próximo partido Olimpia, la segunda fecha, ante General Caballero, sería en Mallorquín. La tercera fecha, Olimpia va a estar jugando ya sea en Encarnación o Ciudad del Este. Lo que sí me dijeron que la mayoría de los partidos que Olimpia haga local van a ser en Ciudad del Este y también en Encarnación, teniendo en cuenta de que en Capital no hay cancha disponible. No hay cancha disponible y Olimpia arrastra mucha gente, Ciudad del Este, Encarnación. Pedro Juan, ¿lo sabe, Botija? Sí, claro que sí. Claro que sí. Obviamente esto también va a estar dependiendo del momento, ¿verdad? Porque siempre que esté bien en la tabla de posiciones, obviamente esto va a acarrear mucha gente. ¿Y cómo está Bruera en lo anímico? Bien. Facundo Bruera, que estaba para Tigre y no fue. Hola. Facundo Bruera, Bruera, que estaba para Tigre. Bien está él, bien, bastante bien. Él prácticamente sí tenía todo acordado justamente con Tigre, finalmente se quedó, pero por lo que pudimos observar y haciendo las averiguaciones correspondientes, él está bien y espera tener obviamente más minutos en este torneo clausura. Y bueno, muchísimas gracias, Botija, a los paraguayos. Entonces, más de 5.000 aficionados paraguayos hoy de Olimpia. En principio sí, Arturo, así por lo menos las averiguaciones que hemos hecho y también los informes que nos habían pasado desde el lado de Independiente de Avellaneda. Y tener que cuidarte por la baja temperatura. Estaba viendo que incluso puede ser -1, -2 esta noche, ¿o no? Sí, realmente, sí. Esta mañana temprano cuando llegábamos, sí se sintió bastante realmente el frío, Arturo, y para la hora del partido se estima que sería en esa temperatura, 1 o 2 bajo cero. Bueno, ¿y cómo anda Ñan de Franja? Bien, excelente, Arturo, cada día creciendo allí con todos los muchachos, así que aprovecho también porque siempre escuchan. El saludo para todo el elenco, para todo el staff de Ñan de Franja, que también ellos van a estar sumándose ya el día viernes, porque el viernes también se va a preparar una gran caravana, banderazo que se estaría realizando aquí en la zona del Obelisco para lo que va a ser el partido del sábado ante River Plate. Chao, Botija, gracias Radio Central Ñan de Franja, gracias mi Botija. Dale, señor, será hasta la próxima, abrazo grande, saludos a todos. A vos, gentileza al Botija, Ñan de Franja, niño y Radio Central. Sí. ¿Cómo te va, doctor Miguel Figueredo? Buen día, Arturo, un placer saludarte a vos y a todo el equipo. ¿Cómo lo ves a Sol? Y creo que está reforzando bastante bien. ¿Cómo estás hoy con Sol? Bien, siempre me están manteniendo un poquito al tanto. Por supuesto no me involucro en la gestión porque ellos son absolutamente independientes de llevar adelante el club y tienen una autonomía para eso, y bueno, cuando me consultan algo, les doy el apoyo. ¿Te costó dejar Sol de América, doctor Miguel Figueredo? Dejar, en el buen sentido. No, pasa que uno tiene sus actividades también a las cuales dedicarse, la parte privada, y bueno, muchas veces el tiempo no alcanza y hay gente que incluso puede hacer mejor gestión que uno mismo, entonces creo que hay gente que lo está haciendo y a su manera, y hay que dar la oportunidad también a ellos. Garnero vino con tu presidencia en Sol, clasificó a Sudamericana. Así mismo, él arrancó creo que a dirigir el primer club que dirigió, no solo en Paraguay, sino en su carrera, creo que fue Sudamérica. ¿Y cómo vino Sol? ¿Quién te recomendó? Fue Carlos Gianni, que estuvo un poco buscando el perfil del técnico que necesitábamos, y bueno, tuvimos una charla con él y se quedó. ¿Él no continuó por una cuestión económica, doctor Miguel Figueredo, en Sol? Así mismo, sí, Sol tenía su presupuesto acotado, nosotros
En esa época tratábamos de no salirnos ni un céntimo del presupuesto. Era lo que podíamos pagar y cumplir, sin prometer cosas que de repente no podíamos cumplir. Y cuando terminó el contrato, que fue de un año, que fue bastante bueno, pero como es normal, cuando le va bien, está en todo su derecho de pedir un poquito más de dinero, y nosotros no teníamos o no contábamos con eso, entonces no pudimos renovar. Daniel Garnero, hoy técnico, ya no está, anuncio oficial de la APF, como quedó desvinculado. ¿Él te dijo en ese momento, tengo ofertas de Guaraní, o le dijiste, no, eso es una cuestión tuya, si planteó quedarse o se iba a Guaraní? No, en ese momento no, creo que no tenía la oferta de nadie todavía. Cuando me planteó eso, le dijimos, yo le había manifestado que no teníamos el dinero como para pagar, y que estaban todos sus derechos y que no podíamos continuar. Y dice así, Carlos Gianni, presidente de Sol: un domingo leyendo la revista El Gráfico, vi una entrevista que le hicieron a Gabriel Milito y le consultaron sobre quién fue el mejor DT. Nombró a Guardiola y en segundo lugar lo citó a Garnero. Y ya después le llamé y cerramos la avenida. Esto había dicho Carlitos Gianni, doctor. Sí, así mismo fue. ¿Así llegó al país? Sí, así mismo fue. Y no va a decirle que estoy bien informado, doctor. Está muy bien informado, como siempre, Arturo. No lo erras. Te agradezco muchísimo. Doctor Miguel Frío, después va a Olimpia, Libertad, títulos. Y vos que lo conociste a Garnero, ¿cómo se debe sentirte cuando alguien queda desvinculado con resultados tan adversos, doctor, no? Y la verdad que no era lo esperado. Nosotros esperábamos una mejor performance. Y el fútbol es así, es caprichoso. A veces no, por más buenas intenciones que uno tenga, por más esfuerzo que uno haga, por más dedicación que uno le dé, y no se dan los resultados, ¿verdad? Entonces cuando el fútbol finalmente es resultado. Uno puede tratar de justificar todo lo que uno quiere, pero si no hay resultado, nadie acompaña, ¿verdad? No acompaña la afición, no acompaña la prensa, no acompaña los jugadores, entran en una rueda de pérdida de confianza incluso. Entonces no hay otra que reconocer los errores, fracasos, mejorar la gestión. Hay que buscar la autocrítica también de dónde se está fallando, y bueno, los cambios, lastimosamente, o por más buena gestión o entrenamiento que uno haya hecho, se tienen que dar esos cambios necesarios en el fútbol. ¿Y cómo harán con el técnico que lo va a reemplazar? ¿Qué idea tenés, Miguel? Vos sos vicepresidente de la APF, le dejás decisión a Harrison, consulta a Javier Díaz de Vivar. ¿Cómo se maneja el tema de que lo va a venir ahora a reemplazar, a sustituir a Garnero? Nosotros nos pusimos de acuerdo que lo primero que hay que hacer es terminar o usar las cláusulas que estipula el contrato para poder rescindir el contrato, activar esas cláusulas y terminar el contrato vigente. Y una vez terminado nuestro contrato vigente, que era con el profesor Garnero, entonces ahí vamos a juntarnos seguramente en estos días, y no creo que sea hoy, mañana, más tardar, y buscar empezar a tirar los nombres, buscando un nuevo perfil de entrenador, que para mi gusto por lo menos debe ser un seleccionador, ¿verdad? Quizás ya no un director técnico de club, sino ya alguien que en lo posible tenga experiencia como seleccionador. La Asociación Paraguaya de Fútbol comunica la culminación del vínculo con el director técnico Daniel Garnero al frente de la conducción técnica de la selección paraguaya absoluta. Agradecemos al entrenador y todo su cuerpo técnico por el compromiso, la entrega y profesionalismo en todo este tiempo de trabajo con la albirroja. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Hoy se hace el anuncio oficial, pero ya estaba fuera, doctor, ¿no? Y no, la verdad que no. Se hizo el día de ayer una reunión con él, y ahí se comunicó, primero evaluamos, luego le comunicamos, y bueno, hoy se da a conocer.
¿Él en vestuario ya ustedes sabían que se iba cuando terminó el partido, el último y la derrota? No. Ahí cayó muy duro el golpe de la derrota en el vestuario. Entonces, más o menos uno cuando pierde 3 partidos seguidos en una Copa América y se dan resultados muy adversos como los que se dieron, uno puede intuir que evidentemente va a haber una evaluación y esa evaluación va a ser lo más probable negativa, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que más o menos se manifestó dentro del vestuario o habrá manifestado dentro del vestuario, pero la decisión y la desvinculación y todo lo que se dio después, ¿no? En ese momento no podíamos decir que estaba afuera. Miguel Figueredo, doctor, el tema de las comidillas, comentarios, vestuarios, ustedes eso no van a aclarar nada, no es necesario. Y es chisme, Arturo, es chisme, y los chismes no merecen aclaración. Prácticamente nada de lo que se dijo pasó, hasta en un momento, no sé, dijeron que hubo hasta pelea de más o menos un boxeo entre los jugadores y no fue así. Más uno de ellos decía, justo voy a elegir el más grande para ir a pelearme, y bueno, no, nada que ver con eso. Bueno, doctor, y nombre nos das, porque hay varios nombres que soltaron, está Escolari, Ramón Díaz, Pequeman, Diego Alonso, Alfaro. Voy a decir seleccionador. ¿Qué se entiende por seleccionador? Saber elegir primero. Y más o menos alguien que se adapte también, Arturo, a lo que es el fútbol paraguayo. Vamos a ser bastante sinceros, ¿verdad? Nosotros no estamos jugando bien al fútbol, ¿verdad? No somos una selección que juega lindo y que puede, no, como está jugando hoy en día Colombia, por decirlo así. Entonces tenemos que volver a nuestras raíces de jugar al fútbol que nosotros sabemos, al fútbol práctico. Te estoy dando una opinión personal, no te estoy diciendo que es lo que puedan pensar la mayoría, ¿verdad? Al fútbol práctico, muchas veces bien armadito atrás, mantener primero que nada, para empezar a agarrar confianza de vuelta, mantener el arco en cero y defendernos bien. Venimos de ligar, como se dice, 8 goles en 3 partidos, defendernos bien atrás y a partir de atrás una defensa bien conformada, empezar a ganar confianza con la gente de arriba, tener espacio para que nuestros jugadores, que son los más veloces, puedan sacar beneficios en ese sentido. Y mi modo de ver es ese, ¿verdad? De que empecemos con una buena defensa y después nos vamos armando para adelante. Sí, yo te doy y te digo, doctor, ¿qué idea tenés del técnico nombre? ¿Tiene que ser extranjero, paraguayo, brasileño, argentino o cómo? Que sea japonés también, pero que saque resultados. No, yo no creo nunca creí que el técnico tenga que definirse por nacionalidad, sino por capacidad. Y para lo que estamos necesitando hoy en día es un técnico que, como te dije, con esas características, que no es lo mismo y queda un poquito demostrado, porque para mí Garnero es un buen técnico para un club, ¿verdad? Pero en la selección es un poco diferente. Hay veces que hay que tomar decisiones que de repente no le va a gustar a un jugador y ese jugador es estrella. Y bueno, hay que saber comunicar también esa decisión. Y bueno, son tips que solamente la experiencia de un entrenador de selección puede tener. No es lo mismo manejar un club, que evidentemente para mí, modo de ver, que manejar una selección. Entonces son jugadores que hacen un desgaste importante viniendo de lugares lejanos para incorporarse con una expectativa importante. Bueno, todo a partir de ahí es importante, la comunicación del técnico, que pueda tener técnico con ese jugador, lo que está pretendiendo de ese jugador, quizás no es la función o el puesto que está acostumbrado a jugar en su equipo, o la función que cumple en su equipo. Y bueno, todo eso es un arte, hasta un arte te diría yo. Y hoy por hoy no hay tiempo de empezar a hacer experimentos. Y para mi modo de ver, tenemos que tener en lo posible,
dentro de nuestras posibilidades, contratar un seleccionador que ya tenga experiencia con selecciones y en el trato y que más todavía se adapte a lo que hoy por hoy puede dar los jugadores nuestros, y como te digo, empezar a armar de atrás para adelante el equipo. Ocurre que la idiosincrasia debe conocer de acá. Yo no quiero discrepar contigo, Messi, puede ser japonés. No es peyorativo tampoco contra no, japonés, bueno, es un tiene que decir conocer, no. tiene que conocer la idiosincrasia, como es, ver, preguntar. Estas instancias que se juegan son muy fuertes, doctor Miguel Figueredo. Muy fuerte, y el combo que nos toca es más fuerte aún, el que está por venir, creo que el más difícil de todos. Uruguay-Brasil. Sí, dificilísimo. Esos son ahora en septiembre. Ahora, por eso. En los papeles previos aparece el más accesible, por decir, Bolivia. Y mira, no hay ya accesible, pero ponele. No, por eso te digo. ¿Y cuándo van a resolver, doctor Miguel Figueredo? Ya, esta semana, yo creo que nos pasa esta semana de que tenemos que juntarnos y resolver. ¿Y qué te dijo Robert? Y él está muy apenado por lo que pasó, realmente no esperábamos hasta este nivel. Sabíamos que estaban los papeles poder tener un resultado adverso contra Brasil y contra Colombia, pero de esa manera en que se dio, y más la frutillita, como se dice, que perdamos contra Costa Rica, fue muy fuerte para nosotros, muy fuerte para toda la dirigencia, para el presidente. Quienes estamos adentro sabemos el esfuerzo que se hace, porque mira que la parte dirigencial se hace todo lo posible, la logística, los viajes, la alimentación, todo lo que involucra la logística es, por lo menos se le puede preguntar a los jugadores y al cuerpo técnico, incluso que saliente, si en algo la dirigencia falló, y creo que te van a decir que no, ¿verdad? Pero aún así los resultados no se dan, y hay etapas en que pasa eso, y bueno, hay que seguir buscando dónde poder ajustar, dónde se está fallando, y salir adelante igualmente, ¿verdad? Te debo preguntar, doctor, abruptamente, ¿Balbuena y Gatito van a los Juegos Olímpicos? Creo que se están haciendo las gestiones, pero no te puedo confirmar. Está bien, no, por eso no te quiero meter en un aprieto, porque estamos hablando de la absoluta, fuimos a la olímpica. Doctor Miguel Figueredo, si te pregunto un nombre, decís quién puede reemplazar a Garnero. Perdón, sustituir, ya no es reemplazar, sustituir. Ya se fue Garnero. Sí. ¿Quién vos crees que es? y varios, hay todos esos que nombraste anteriormente, califican para reemplazarlo, para sustituirlo. El rompimiento de lo contractual se hizo en la Argentina, o se está haciendo con Garnero. Si vos traes un técnico, entiéndase Alfaro, que está hoy dirigiendo Costa Rica, pero está en actividad, aunque quiera, ¿vos crees que tiene que ser un seleccionador libre? No, yo ya no voy a ser de hablar de libre ni contratado, el que mejor perfil tenga, y aunque sea contratado libre, que venga, nosotros tenemos que salir de esto como sea. ¿Y cómo se sale de esto como sea? Teniendo el entrenador adecuado. ¿Quiere decir que Garnero no era? Para este momento. ¿Garnero no era el adecuado? Y evidentemente no, los tiempos no le da. O sea, el tiempo que un entrenador tiene en el club no es el mismo tiempo que tiene en la selección. En la selección tenés que ser pragmático, práctico, tener 2 o 3 días para entrenar antes de cualquier compromiso. Tenés que tener bien identificado a los jugadores y qué te pueden dar, cómo te pueden funcionar, y hasta te diré, tenés que saberle llegar a cada jugador. No es ponerlo en el puesto nomás, y en el día a día en un club vos ya sabés con qué contás, qué te puede dar, tenés mucho más tiempo para armar. Aquí no, aquí en la selección tenés que ser pragmático, tenés que conocer ya al jugador y tenés que saber llegar al jugador. Y bueno, hoy por hoy, para mi modo de ver, y una apreciación muy personal, eso es lo que necesitamos. Garnero no tuvo. Y
no sé si decirte no tuvo, primero que nada creo que no tuvo el tiempo, y bueno, muchas veces uno no sabe llegar a los jugadores, como te dije, son ya jugadores experimentados, por decirte de alguna manera, son gente que está brillando en sus clubes, y eso no, tenés que tener una psicología especial o una llegada especial con todo eso. Garnero está en Argentina, enfermo su papá. Mucha fuerza, Daniel, esto independientemente de lo que pasó con la selección, debemos separar. ¿Y la ruptura se hace en la Argentina, de contrato? Sí, la comunicación. La comunicación, pero ya se acordó con él. No, terminó de acordar con él el día de ayer realmente. No, yo digo, todo aclarado en lo económico, en lo que tiene que ver con la parte contractual cuando deja la selección. Todo aclarado. Todo aclarado, no hay mañana que decir esto faltó, se aclaró todo. No, todo aclarado. ¿Quién se encargó de decirle que no va más? El presidente. ¿Cuáles fueron los términos que utilizó Robert? Que eso mismo que le dijiste, que dijimos, que estuvimos hablando ahora, que lastimosamente los resultados no nos acompañaron, que en este momento pensamos que la selección está en una etapa muy complicada, hay que hacer una autocrítica, y que se pensaba que no estábamos llegando de la manera adecuada a los jugadores, que teníamos que dirigir un club no es lo mismo que dirigir una selección, que bueno, todo lo que estuvimos hablando en la parte previa contigo. ¿Vos llegaste en el mismo vuelo de Garnero? ¿O Garnero llegó contigo en el mismo vuelo? No. Fue al día de ayer fuimos a Buenos Aires a hablar con él. ¿Vos estuviste en Buenos Aires? ¿Dónde fue la reunión? Sí, en el hangar del aeropuerto. ¿Cómo en el aeropuerto. ¿Cómo fue eso? Y nosotros llegamos a Buenos Aires y él vino hasta el aeropuerto para poder hablar. Ahí hablaron. Sí. Parado nomás, pero sentadito tomando un café. Ahí mismo, sí, sentado en una sala y hablando. No, vos te imaginas nomás dónde se hace en el aeropuerto, No, pero no. En el hangar hay una sala. No, está bien, sala VIP, esto que vos podés entrar tu tarjeta y entrar. Sí. Eso es otra cosa, pero te digo nomás, vos fijate cuando se contrata. No, no es sala VIP, sala privada. Perdón, sala privada, discúlpame, doctor Miguel Figueredo, sala privada. Te pido disculpas. Entonces, no seas así, Arturo. Esperá, doctor, vos te imaginás cuando contratás sueños, perspectiva, charla, qué pensás, qué hacés, y cuando te vas, como se dice, fuiste. Y sí, ella pota. ¿Sí? ¿Y cuánto duró la despedida? No, estuvimos un largo rato, una hora y media. La verdad que no, es difícil, son situaciones muy difíciles pero que te tocan, ¿verdad? ¿Aeropuerto o Aeroparque? Hacerte responsable. ¿Aeroparque o Ezeiza? Aeroparque. ¿Y quién estaba contigo, con él? ¿Quién con Garnero y quién con ustedes? No te entendí, Arturo. Cuando hacen la despedida, ¿quién hizo uso de la palabra por parte de la APF y con quién estaba Daniel Garnero? El presidente Harrison, y Garnero está solo. Y ahí nomás terminó todo, doctor. Y sí, que vaya por Arturo. Ya sé, pero así nomás, Y así nomás, hasta los matrimonios se pelean y se separan, y bueno, ¿qué vas? Así mismo, doctor Miguel Figueredo. ¿Y cuándo van a anunciar al nuevo técnico? Y no hay fecha, Arturo. Ahora recién vamos a juntarnos y vamos a empezar la parte que a usted le gusta, que es la danza de los nombres. Con dedicatoria, porque no Carlos Jara no va a ser. Ustedes barajan los nombres, todavía nosotros no lo tenemos que juntarnos y vamos a empezar a tirar los nombres. Carlos Jara está metido los nombres que tiraste a mí me gustan, ¿verdad? Pero todavía no los manifesté en la reunión ni en ningún lado. Entonces, ahí recién vamos a empezar a barajar, este sí, este no, este ya estuvo, este no estuvo, este le fue mal, a este le fue bien. Y bueno, todo lo que corresponde a una evaluación, ¿no? Catalino le ofreció Colari o Felipe. Este tiene contrato, este no tiene contrato, todo lo que vos estás diciendo. No, porque Catalino Rivalona dijo en otro medio, en Radio 1, que le acercó a
Felipao. Puede ser, yo desconozco, ¿verdad? Pero Déjame puede preguntarte, ser. ¿cómo están tus relaciones con Ramón Díaz? Bien, muy bien. ¿Bien, bien? Muy bien. Te tiro, y Peckerman no lo conocé personalmente. Yo no lo conozco personalmente. Diego Alonso. Me parece un buen entrenador, pero creo que tiene contrato, como decís. No, Diego Alonso creo que está... firmó con Grecia. Ah, en Grecia, quiere decir que... Sí. Ah, Y ahora, hace unos días. cuando vos dijiste lo de Grecia, alguien dijo Diego Alonso, entonces por eso dijiste lo de Grecia. No, porque por supuesto uno empieza a mirar un poco los entrenadores que pueden ser, y por supuesto yo te dije, cuando vos me dijiste, yo te digo, todos los nombres que dijiste van a estar en consideración seguramente, o por lo menos la mía está. Bueno, Panathinaikos, Diego Alonso y Carlos Jarano. Y él está en la sub-23, hizo un excelente trabajo. Yo creo que distraerle ahora con la selección mayor no sería adecuado. Alfaro, que está en Costa Rica. Y mira, está con contrato, pero es un técnico que por lo menos en manera personal me gusta. Bueno, en un medio local en 1 de marzo habló Alfaro A la producción. y le dijo que ya tiene contrato. Si que era ya días tiene. atrás no había problema, pero ahora ya, está con Costa en Rica. Radio y 1 no. de marzo, Deporte Total, saludo a los colegas, le respondió Alfaro y le dijo que ya tiene compromiso con Costa Rica, doctor. Y bueno, entonces ya está la respuesta. Y bueno, doctor Miguel Figueredo, ¿va a haber un coordinador o no con la selección? No, primero vamos a definir el técnico y después todo va de acuerdo a un perfil, Arturo. Tenés que tener el perfil del técnico que necesitamos y de acuerdo a ese perfil también el coordinador y todo lo que involucra ahí lo que hace los que trabajan alrededor del cuerpo técnico. O sea, dependiendo un poco de quién viene, seguramente se va a empezar a armar eso. Todo lo primero. Los otros cargos se mantienen todos desde Justo Villar, todo es igual. Todo igual. Todo igual. ¿A vos te gusta Ramón Díaz? Sí, me gusta. ¿Te gusta Ramón Díaz? ¿Vos le vas a llamar? No, yo si no tengo autorización de todo el departamento de selección no voy a empezar a hacer llamados esporádicos. Solamente si hay una idea o una coincidencia con los otros compañeros de por lo menos preguntar, ¿verdad? Quiere decir que la falta de afinidad, se dice, de llegada, el tema que gravitó en la selección con Garnero. Y es uno de los temas, sí, que influyó. Como te dije, hay que, muchas veces, los jugadores que están haciendo un esfuerzo y trabajando en otro lado, hay que tener mucho tacto con ellos, un trato especial. Y bueno, no sé, yo estoy solamente opinando de manera personal, no quiero que lo tome como algo oficial ni nada por el estilo, pero ya que estamos conversando en confianza contigo, te manifestaba eso. Y bueno, Gustavo Gómez. Es jugadorazo. Y cuando no lo pone, ¿qué decimos? Y mira, justamente es decisión del cuerpo técnico, porque imagínate vos, aún así, vos lees las redes o escuchás a la gente y te dice, esto está manejado por empresarios, esto tiene interés en los dirigentes, juegue quien juegue, siempre es, y no hizo un buen papel, es porque su empresario le exige más o menos a la dirigencia, o su empresario le exige más o menos al cuerpo técnico, y eso es absolutamente una falsedad, absolutamente errado y un disparate, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas es imposible evitar que la gente piense. Y bueno, uno cuando elige un cuerpo técnico le da la absoluta confianza de armar su equipo, y uno en lo posible y por lo menos en esta dirigencia no nos metemos absolutamente en el armado del equipo. Pero si vos me preguntás, para mí se debería haber estado. Gustavo Gómez, que incluso... No soy técnico, te vuelvo a repetir algo, quiero que sea empático, doctor, es una opinión mía. ¿Escuchaste lo que dijo Gustavo Gómez, verdad? Escuché. Entonces no hace falta poner, porque dijo como... Poné para Gustavito. Ovviamente eu fico puto, né? Tudo que eu ganhei na minha carreira, 16 títulos,
eu ganhei no Paraguai, na Argentina, na Itália e no Brasil foi porque eu fui sempre profissional, respeitando meus companheiros, meu treinador. Eu não vou treinar mal porque não estou jogando. Acho que isso também me ajudou muito para hoje fazer um grande jogo. Independentemente de jogar ou não jogar, eu vou estar sempre trabalhando, porque é isso que me levou a ganhar e conquistar os títulos que eu conquistei. Então, obviamente eu fico puto, né? Triste com a minha seleção que ficou fora, puto por não jogar, porque os dias que eu fico feliz, eu fico tranquilo por perder e não jogar, eu tenho que parar de jogar futebol. Decepcionado está por no estar, lo decía claro. Figueiredo, doctor. Y claro que sí, Arturo, y es buena la actitud, porque todo el que viene quiere estar, ¿verdad? Yo hasta felicito eso, porque el que no quiere estar no va a tener mayores problemas, ¿verdad? El que se queda enojado es porque realmente quiere estar y realmente creía que podía haber aportado y se queda frustrado, ¿verdad? Y eso es bueno, porque es señal de que quiere estar y quiere hacer bien las cosas. Y bueno, y bueno, así también cabe reflexionar que antes de estos partidos decían que había que sentarlo y que no tenía que estar de suplente, que no puede ser, y al final, bueno, estuvo así y el resultado fue aún peor, ¿verdad? Entonces, sí. No cabe para la reflexión también. Bueno, doctor Miguel Figueiredo, lo último, ¿era participativo Garnero o aislado Garnero ahora en la clasificación, en la Copa América? ¿Hablaba, charlaba o medio solitario? ¿Con quiénes? Con ustedes. Y sí, o sea, si vos ya lo conocés a Garnero, no es muy social ni muy afable. Él hacía su trabajo, que finalmente es lo que tiene que hacer, y nada más, ¿verdad? No, por eso te pregunto, no escucha. Bueno, vos dijiste todo eso que se dijo, vestuario, se tomaron, se te pegaron, dijiste disparate, dijiste. Absoluto disparate. ¿Querés repetir otra vez, doctor? Absoluto disparate. Doctor, más, en algún momento hasta nos reíamos, ¿verdad? No, por eso absoluto dijiste disparate. 2 veces absoluto disparate, doctor. ¿Cómo? Dijiste 2 veces absoluto disparate. 3 también te voy a decir a tú. Absoluto disparate, invento de quién sabe quién, y por eso te decía, justo con este más grandote no voy a ir a pelear, decía. Ni una posibilidad, no, nada, absolutamente. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, doctor, pero esta semana es probable tengamos el nombre del sustituto de Garnero. Probablemente, ojalá, por eso en esta semana vamos a juntarnos y tenemos que movernos rápido para encontrar el ideal. Doctor, muchísimas gracias, la verdad, y tantas preguntas te ruego comprendas. Gracias, doctor. Abrazo grande, que esté bien. Igualmente, doctor Miguel Figueiredo, vicepresidente APF. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotilón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cómo te va, Catalino? Hola. Catalino, ¿cómo andás? Hola, Arturo, ¿cómo? ¿Y por las andes? Por nada, tranquilo, pa. Tranquilo, pa. ¿Vamos a hablar en guaraní o no? ¿O qué idioma que hablar conmigo? Sí, guaraní. El purete. Bueno, pero para que la gente entienda en términos general, hablemos. Catalino, ¿le ofreciste a Felipao? Sí, estuve hablando con una persona allá, la gente allá de Brasil, y bueno, salió el tema ese. Le pregunté si le interesaba Paraguay y dijo que sí, ¿verdad? ¿Y a quién le hiciste saber acá, Catalino? Yo le envié un mensaje al presidente Harrison que me pasaron un número ahí, pero hasta ahora no tengo retorno. Seguramente está muy ocupado también por el tema de la selección y otras cosas. ¿Y qué te dijo Felipao? No, y Felipao siempre le gustó los jugadores paraguayos, y salió un comentario hablando así con él, y le gustaría dirigir la selección de Paraguay. ¿Va a esperar cómo? Y estoy esperando la respuesta de la APF. Contacté con algunos conocidos ahí
pero hasta ahora no tengo nada. El tema es que seguramente en esta semana, porque Filipao también me comentó que él tiene 2 propuestas de 2 clubes de Brasil, que es el Santos y Fluminense, ¿no? Últimamente están esperando. Su prioridad es paraguayo, ¿no? Sí, últimamente Mineiro. Sí, últimamente allá en Mineiro, Atlético. Bueno, y hace tiempo dirigió entre 2012 y 2014 la selección brasileña Felipao. Sí, Arturo, yo creo que para mí, en mi opinión, ¿verdad? Es un técnico para nuestra selección. Como te comenté, conoce bien y le gusta a los jugadores paraguayos, ¿verdad? Claro, y también fue antes ya, comenzando el 2000, a la selección brasileña, y fue técnico de Portugal, si estamos mencionando selecciones que dirigió y otras, Catalino. Sí, Brasil, Portugal, estuvo en el Chelsea, muchos títulos, un señor que me parece a mí que es lo correcto como un entrenador como Filipao para nuestra selección, ¿verdad? Y hablando con Miguel Figueroa, dice lo ideal un seleccionador, y vos fuiste integrante de la selección paraguaya, Catalino, mundialista. Cuando hablamos de seleccionador significa seleccionar bien. Exactamente, Arturo. Yo creo que tenemos grandes jugadores, están jugando en grandes ligas, grandes clubes. Por ahí falta alguna cosa acomodar dentro. Nosotros no sabemos en realidad qué es lo que pasa dentro de la selección. Todos estamos preocupados lo que hizo, por ejemplo, ahora en la Copa América, y bueno, tenemos que buscarle la vuelta como para salir de esa situación y buscar que llegar al Mundial de vuelta, ¿verdad? Y vos le hablaste a Felipao de chequearse como mediador ahí para metiendo lo que él conoce, ya que... No, de hecho que siempre hablamos, Chiqui también, él va a tener el apoyo nuestro, que nos conoce bien, muchos años con él, en Gremio, en Palmeiras. Chiqui también le conoce muy bien, así que hay gente que de repente le va a ayudar aquí si es que se llega a un acuerdo, ¿verdad? Y bueno, Catalino Rivarola, vamos a esperar. Voy a esperar que por lo menos te diga sí o no, o crees que el silencio de Harrison obedece a que vio, tiene el doble tilde ese. Y la verdad que me gustaría que si hay interés por él, nada más que diga que sí o no, ¿verdad? No, para lo que ver. te pregunto, Catalino, doble tilde azul es que leyó. ¿Vos te fijaste en eso? ¿Cómo? ¿Él tiene tilde azul o tiene doble ahí arriba, ese doble, en el WhatsApp? ¿Quién, Filipao? No, ese cuando alguien ve, vos sabés que ve y no te responde, pero sabés que leyó. No, papá, a mí que no, yo le respeto mucho al presidente, sé el momento también que está pasando, así que hay que respetar. Yo creo que va a responder en algún momento, Arturo, ojalá que sea rápido, ¿verdad? Para Catalino Rivarola el ideal es Felipao. Para mí sí, Arturo, sin duda, para mí. Y bueno, Catalino, un abrazo, gracias Catalino. Dale, Arturito, abrazo a todos allí. Gracias, muy amable, Catalino Rivarola. Este 16 de julio es día de fiesta. Bancob está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% en tus compras en Shorties, en Neuland, Ferg, en Colonias Unidas y Pindó. Entérate en bancob.com.py, que Bancob crece desde la raíz. ¿Por qué Felipao le tomó con tanto agrado lo de Chiqui? Carlos Quisa. Desconozco, Arturo. No sabes. Espero que me cuentes y de paso la audiencia... ¿Vos no sabés por qué el respeto que se ganó Chiqui con Felipao, cuál fue? Chiqui es un gran profesional. El respeto que pasó terminado el partido. ¿Cuál partido? 2 partidos jugaron, 1 o 2. Y ahí Felipao... Bueno. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. Pues en Julio no va a figurar. Julio llegó con todo este mes en Koala, comprando un somier de la línea Plus, premio no superior en cuotas. Con nuestra financiación propia te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py. No esperes más y renova tu casa con Koala. Lo que hizo Chiqui, poco hacen. Pero lo dijo después de... ¿Después de qué? De haber dejado el equipo. No. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Me vas a contar, no? ¿O me vas a tener así toda la tarde?
A la puta. Compra a precio Salió del alma, sí. compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Super Felipe Mayorista. Aucán es muy comunicativo con el plantel, eso me debe preguntar a Catalino. Habla, ¿Cómo charla. pegaba? ¿Eh? ¿Cómo pegaba? Él, Acá, a ver, ¿con quién le puedo comparar? con Carlito Caracegui. No, Carlito era un nene frente a Felipao. Carlos Quise. No, ya era súper nene. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. El Animal Quintana. Es más o menos, pero era de... Te arrastraba, no, en el cruce. Zaguero era. Como el Cuti Romero, ¿sí? Carnicero. No, Cuti sabe jugar, y te pela, pero Pero sabe sabe. jugar. Este era rústico, pegaba, jugaba en equipo No fue en una jugada que no cruzó mal Chiqui. Vamos a contar la historia. Claro. Este ya agarró. Pero ojalá sea como él dice. Ocurre que terminado el partido, hay que ver contra quién jugó, pero perdió. Gremio, o Gremio. Palmeira. ¿Eh? Gremio o Palmeira. Y entonces está Chiqui. Ahí. Acá. Ahí. Sí, está con todos los jugadores en el vestuario. Así que vos Y sigo ahí yo. empezó a... No fue en el vestuario. ¿No Fue fue? después. No. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? comienza ¿Quieres la entender, práctica. fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado, minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto? Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos en el WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Al otro día, cuando yo comencé la práctica, Carlos Quise sabe muy bien como técnico, te ruí con los muchachos. Habló entonces él en vestuario, no sé si en vestuario o pizarra. Le dice, quiero hablar con ustedes, le dice. Felipao. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo pues supe quitador fuerte para cada dolor. Hay un quitador de venta libre en farmacias desde el Asca. Nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si era fuerte el vestuario, si no era tan fuerte, podía haber hecho en pleno campo de juego. Esa reunión post partido. Post partido fue al día Carlos. siguiente. Entonces, por eso. Vestuario. Y como muy relacionista, Felipao. ¿Vos sabés la historia, niño? Sí. ¿Ya conté yo? Contó. ¿O él contó? Contó Chiqui. él al aire y usted después. Ah, contó al aire, veo. Sí. No, ¿cómo él va a contar eso al Sí, aire? en una entrevista. Cierto, veo. Y después usted replicó. Ah, entonces le dice Felipao, pues se perdió. Lo mismo que vos y Carlos Quise, hay que cruzar acá, ¿por qué te diste vuelta acá? Y entonces le mira a Chiqui. ¿Entendés? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Y ahí está vida. la pizarra, entonces le dice, agarra al Felipao y le dice que cruzó mal, pues pedí, y comienza a decirle, para decirle bien, para no ofenderle. En portugués hubiera cruzado así, ¿cómo se dice? A la puta. Cruzamento. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. Habrá dicho cerrar. Cerrar. Entonces lo mira Chiqui, están los 8 y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es? Le dice Felipao a Chiqui, ¿qué es? Chiqui, usted tiene que haber cruzado. Voy a decir en portuñol para que me entiendan, si no cerrado, muy cerrado de portugués. Termina la charla, se van. Cuando se van le dice Chiqui, no sé si le dice profesor o señor, quiero hablar contigo, con vos. Habla y le dice, señor, al partido que usted se refirió, él, entre mano a mano nomás, ese partido yo no jugué. Yo no jugué ese partido, se equivocó. Y ahí dice Felipao,
qué persona delgada. Me pudo haber levantado, señor, yo ese partido no jugué. Le esperó que se vayan todos mano a mano con Felipao Chiqui, le dijo. Muy bien. Está equivocado, señor. Ese partido yo no jugué. Al que hizo relación. Del miércoles 10 al 14 de julio, descuentos increíbles hasta en 15 cuotas y con todos los medios de pago en productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyan y Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubilla, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Atención a lo que dijo el doctor Miguel Figueredo. Primero a Garnero le faltó comunicación. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad Fapasa. Otra cosa cuando le pregunté, porque Francisco el web envió un WhatsApp ahí, sí. Y después mi apuntador ahora. Sí. Y ahí me dijo se que... dedica a eso ahora. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Porque después terminamos Gustavito Sánchez con el Red Monumental Satelital con Figueredo. No fue una entrevista más por su respuesta, no precisamente por las preguntas. Con cubiertas como Termaneja sin preocupaciones te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta depende de la pregunta. ¿De dónde aprendiste? Vos siempre me dijiste, para que sea una buena entrevista, depende mucho del entrevistador. Salió en portugués. Ocurre que vos me tiraste dos, como chimento. Sí. No, dije que vos venías y me tiraste dos. Una me pusiste solo en la mesa. Garnero, yo no le dije de esa manera. Pues esas son decisiones personales. Si yo no quiero sentarme solo, me siento solo. Pero por eso la veo grupal. ¿Y la otra cuál fue tu pregunta? No, lo del tilde azul. Ese que tenemos, vos viste. No, si le leyó o no. ¿A quién? Mensaje. Y al presidente Robert Harrison, si leyó o no. No, ese yo no he visto, ese le pregunté yo. Pero algunos tienen, si los otros no tienen. Sí, igual creo que tiene la aplicación para que nos marque la tilde. Claro, pero algunos no marcan. Pero ese ya no llega a ver. Y después la otra... No, ese ya no llega a ver. O eso me preguntaste. No, lo de si le iban a poner a alguien, a mí me parece que venga el que venga, hay que rodearlo con gente que... Eso lo hace el técnico que venga. El que va a decir... Si viene un no va a permitir eso jamás. Si viene el técnico te dice, yo quiero él como coordinador. Claro. Quiero que esté acá. El rodeen con gente que sabe lo que es vestir la camiseta albirroja ahora. Claro, el técnico enseguida va a aprender y sabe en una charla, no es tan complicado. Lo ideal es que le van a dar toda la información, eso le van a dar y después él va a comprobar. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. A Panal Seguros sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Tenés tanta razón que nos sorprendería, porque si vamos a preocuparnos por esto, Garnero ganó 7 campeonatos y ahora nos enteramos que es poco comunicativo, no entiendo más yo. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles que cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Llegada al jugador. ¿Cómo yo llego al jugador? Un equipo es una cosa, yo puedo hablar con dos referentes del equipo y hablar con el resto. Son estilos. Claro. Y lo aclaró muy bien Figueredo. Queremos seleccionador, no técnico de clubes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Ya está Víctor Villara en el país, hace el extra esta noche. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Fíjate, era una persona seria. Pudo haber dicho, siempre hay discrepancias en vestuario. Dijo, disparate, ¿cómo que dijo? Absoluto disparate. No, ¿cómo dijiste, doctor? Absoluto disparate. El vestuario.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo. ¿Preocupado? Sí, todos estamos preocupados. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty B pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Ter. Shorty B con la garantía de la cooperativa Shorty Ter. El colega que vos me enviaste hoy, tienes razón. Este colega, este muchacho peruano. Sí. Dice los 3 partidos que jugamos visitantes, dijo, ¿verdad? Se sacaron puntos entre ellos. No, y aparte dice visitante, no me acuerdo. A ver que ver cómo le va a Perú. Pero la lucha está ahí, pues. Sí. Habló del cuadrangular. Es brillante, niño. Todos nos sacamos puntos, o sea, entre Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, entre nosotros. Creo que uno de ellos se sacó el punto con Venezuela, lo hacía algo diferente. Chile. Pero después si miramos, entre los 4 nos sacamos puntos nosotros. Nadie puntó contra Brasil, contra Argentina, contra Colombia, hasta esta parte. Y nuestra realidad es que quedamos lejos de esos 4 seleccionados. Yo incluyo Ecuador, ¿verdad? Pero a mí no me enloquece Colombia. Pero nosotros estamos cerca de Venezuela, tampoco vamos a decir, y ahí ya está sexto, es decir, no tenemos equipo, no tenemos funcionamiento, pero no estamos tan lejos porque Perú no anda bien, Bolivia no anda bien, Chile no anda bien, miremos también con optimismo. Acá el problema, sigo pensando, cómo mezclar este grupo para que te dé otro tipo de respuesta, ¿no? Está Gustavo Medina, el colega Aldino. ¿Cómo te va, Gustavo? Gustavo. Gustavo, ¿cómo te va? Contanos el partido Independiente Olimpia de esta noche. ¿Cómo andan, amigos? Saludos para todos, el placer de estar aquí. Hoy hay partido, hoy hay amistoso, Trofeo de Reyes, Independiente Olimpia. Será a las 8 de la noche en el Libertadores de América. Un partido que para Independiente va a marcar el debut de Julio Bacari. No es el debut oficial, por supuesto, pero será la primera prueba ante los ojos de su público. Un técnico que viene a reemplazar a Tevez, hay mucha expectativa en él, es un nombre que si bien no fue la primera opción de la dirigencia, sí era un nombre por ahí en el que los hinchas habían pensado inmediatamente que se supo que Tevez se iba. Bueno, hoy será la primera prueba, juega Independiente ante Olimpia por el Trofeo de Reyes. Contanos la expectativa, Gustavo. Vos sabés que respecto a la expectativa, es un partido que no va a ser televisado, no hay pantalla para este partido. Las entradas se han venido vendiendo a un buen ritmo. Aquí en Buenos Aires hace mucho frío, mañana es feriado, mañana es el Día de la Independencia, mañana es feriado. Eso seguramente ayudará a que también la gente que por ahí está dudando un poco en ir, decida finalmente ir. Hay venta de entradas presencial, también lo decimos por ahí. Si hay algún hincha de Olimpia que anda con ganas o que ya se pegó una vuelta por aquí por Buenos Aires, hay venta de entrada del complejo del tenis, será hasta cerca de la hora del partido, así que todavía el que no ha conseguido entradas puede conseguirlas. Y hay expectativa en ver, insisto, por ahora va a ver a las mismas caras del campeonato pasado. Independiente está inhibido, no puede utilizar a sus refuerzos, de hecho no han firmado algunos jugadores que ya han acordado, pero sí hay que decir que la expectativa es buena, es alta. La gente va a ir a la cancha y seguramente estará así para ver de qué se trata la idea de Bacari. Con relación, Gustavo, al partido, a lo que va a proponer o puede llegar a proponer, ¿con qué Independiente se va a encontrar Olimpia? Con un Independiente que va a tratar de, a ver, si es por la idea que uno le viene conociendo a Bacari, un Independiente que va a tratar de tener la pelota, que va a tratar de llegar al juego y al gol, sobre todo las situaciones, que es algo que a este equipo le cuesta mucho por las bandas, con mucha tenencia, con una agresividad que este Independiente no venía mostrando, o por lo menos desde el discurso. Después, por ahí todo sale mal. Esto Independiente, lamentablemente, ha traído técnicos que son importantes, por ejemplo Eduardo Domínguez en nuestro medio, y después no le terminó yendo bien. Desde el discurso, la idea es ser un Independiente a la altura de lo que la gente de Independiente espera históricamente. Después, por supuesto, se tiene que plasmar. Gustavo, te agradecemos el tiempo y vamos a estar atentos a lo que ocurra hoy entre Independiente y Olimpia. Muchas gracias. Abrazo. Recordemos el arbitraje de Pablo Chavarría. Si empatan, seguramente se define por penales el partido a las 8 de la noche de Argentina en Libertadores de América. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Gustavo Medina,
colega argentino que cubre Independiente. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Midea, el número 1 en el mundo y en tu hogar, representa Distribuye Britain S.A. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ve My Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores, General Día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Be My Flores. Si tuviese que elegir la mesa al técnico, yo hoy respetando a Ricardo, a Víctor Villar, lo que estamos acá no va para debatir. Niño. Peckerman, dice el niño. Aprovecha con Puntos Farma y Cooperativa Universitaria hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Quedó descartado Carlos Caras ayer. Sí. Al decirle el propio Miguel Figueredo, quedó descartado Carlos Caras ayer. Pancho López. Pancho. Peckerman. A mí entre Ramos... Después vamos a ver por qué. Entre los tres. No, después vamos a ver por qué 1 y 8. Okay. No digas todo todavía. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te dan y sensaciones sin límite. Control Hot Passion, Control los Yuar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Doyo Toshi. ¿Por qué era térico? ¿De silla, Germán? De mi gusto, para mí el estilo de Peckerman me gusta. Pero hay otro entrenador que se adaptaría mejor a lo que elegí uno nomás. Por eso. ¿Quién? Alfaro. Alfaro dijo que no. Tiene club, o sea, tiene selección. Entre Ramón. No, si Alfaro ya no está, ya le respondió, dijo en 180, le escribió. ¿Esos tres? Peckerman. Bueno, Peckerman. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por mes aniversario. Comprando, estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A lo que dice, mira, reflexiones, decida de ir. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. Particularmente no tengo. Habla. Y no tengo porque me parece irresponsable de mi parte. Pero candidato, alguien que te gustaría, expresión de deseo, no sé, es una expresión de deseo. No, porque no. Porque es técnico, entonces no es eso. ¿Sabe por qué? Sí. Acá decimos Peckerman, el nombre que saltó. ¿Cómo trabaja Peckerman? No, yo no sé eso. Y bueno, ¿y cómo yo ya? No, es contigo. Yo para decir un nombre lo tengo que conocer. O conocer un jugador. Yo no sé cómo trabaja Felipao. Y por eso te digo. Pero yo sé que Chiqui lo conoce y claro, conoce que ha tenido yo me baso en en base a los resultados que tuvo en las elecciones que dirigió. Claro, su experiencia anterior. Yo me baso en resultados y los jugadores que potenció Peckerman. Claro, o sea, Scolari agarró una selección brasileña cargada de estrellas, o sea, Brasil siempre es Brasil, si no le saca, se comió 7 contra Alemania, hoy se fue campeón del mundo. Esperá Bielsa, pero son datos. Pancho López, Bielsa en el mundial después del Alemania 2006, 2002. Se fue en primera vuelta. Sí, pero no está en juego Bielsa acá. No pongo ejemplos de resultados. Bielsa se fue eliminado en primera vuelta, campeón del mundo. Se fue eliminado en primera vuelta. Totalmente. No se puede hablar con ustedes. Por eso digo, tenés toda la razón y por eso digo, son datos y todos los entrenadores tuvieron éxito y fracaso. Peckerman, su último trabajo fue malo en Venezuela. 2 años estuvo malo. Ahí está. ¿Y después? ¿Qué es lo que miran ustedes? Es el historial más cercano. Yo te pongo Bielsa como ejemplo. Si bien en verdad él se va de la federación por los incumplimientos económicos. Él se va por el tema económico de Venezuela. Sí, no por eso. No levantó. Pero lo dejó Batista, Carlos, y mira lo que Batista. Está bien, y todos los ayudantes de Bielsa también. Vamos a dejar de mentir. Yo digo, para opinar tenemos que conocer cómo trabaja, qué jugadores tuvo. Pero no conocemos a todos. Entonces no podemos opinar de ningún técnico. Y por eso no opino. Yo puedo opinar de vos porque trabajé con vos. Pero de Felipao no, porque lo conozco. A eso voy. Si sabés el trabajo, para mí, yo digo, Berizzo sabía cómo trabajaba. Yo una vez que lo designaron pregunté cómo era, con gente que sabía, y me dijeron que tenía un muy buen manejo de vestuario, un muy buen manejo de trato con los jugadores. Eso es lo que me dijeron.
Vamos, pero después, ahora no tengo tiempo para desgastarme, porque hay 18 nombres para averiguar cómo es. ¿Por qué 18? Ponés 5, 4. Sobre el punto nada más. No, entiendo porque cuando hablaban los jugadores le defendían a todos, o sea, siempre a Berizzo. Los jugadores hablaban en conferencia y se notaba que le defendían a Berizzo, algo que no se notó tanto ahora en esta ocasión. No hubo lavado de cabeza. Pero era la misma idea. El jugador hubo lavado de porque hablaban y defendían a Berizzo. Yo te llamo hoy, te digo, Francisco, vas a decir que Arturo Rubino es tranquilo, va a mentir. Va a decir que Arturo Rubino es apasionado, es así nomás, va a mentir. Sí. Bueno, entonces, no es lavado de cabeza a ninguno, eso sintió el jugador. Claro. Porque lavado de cabeza si yo te lavo la cabeza y le digo, muchacho. Prendió la idea arriba, pero no en el campo de juego. Si lo designan a Peckerman, ahí, una vez designado, yo voy a decir, gente amiga que lo conocen de cerca a Peckerman, le voy a llamar por teléfono, cuál es el momento actual de Peckerman, para tener datos actualizados. Pero ahora, ¿para qué desgastarme? Y no se puede equivocar. No. La APF. No, por eso yo lo yo te doy Peckerman, yo te digo, me voy con gusto. Muy... Gana. Yo te soy. ¿Y te gusta, Pancho? No. ¿Quién? Y Ramón. Pero Figueiredo lo muy bien. ¿Por qué te pones así? Figueiredo lo muy bien. Ya tuvo pero ¿y qué tiene que ver? Los resultados. ¿Qué conseguimos con Ramón Díaz? Vámonos a lo mismo otra vez. Cuando vino Ramón Díaz tenía antecedentes para dirigir la selección. Cuando le contrataron a Chiqui también le quería todo el periodismo para que dirija la selección. Cuando le contrataron a Barros Esqueloto, la gente le quería a Barros Esqueloto, venía de ser bicampeón del fútbol que más vemos los paraguayos, que es el fútbol argentino. Garnero ganó 7 campeonatos, todo el mundo lo que... me olvido otro nombre para no alargar más. Digo, a todos les fue mal, porque nadie consiguió los resultados que queríamos. Si hubieran conseguido, seguían esos técnicos, no íbamos a estar cambiando. El problema no está ahí. El problema está en el grupo de jugadores. Eso está clarísimo, Carlos. Entonces, si nosotros no entendemos eso y pensamos, que esto, que aquello otra vez, vamos a lo mismo. Sí, pero yo lo que digo nomás, Carlos, es que hay que trabajar. Ya sabemos que ese es el grupo de jugadores que tenemos. Hay que trabajar en reducir el margen de error. Hay que incluir gente nueva. Hay que meter gente nueva. No te hago la pregunta. Tenemos 18 jugadores. Si no podés, vas a correr riesgo, pero tenés que hacerlo ese riesgo. Yo no sé cómo va a rendir, por decirte, Pulpito que está allá. A mí no me quita el sueño, pero tengo que verlo. Cómo confirmar esos 6 jugadores que tenemos y que pueden ser útiles, que es Enciso, Sosa, Adam, Arce, Pita si querés, Bobadilla, Peralta, a ver si te sirve para la competencia de una eliminatoria. Hoy todavía no está Gómez. Son 8 jugadores que tenés que confirmar. Mandó un mensaje Federico Rigo, designación arbitraje de Comebol, dice. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. No sé si me dedica, porque yo le dije un partido no me iba a arbitrar Juan Gabriel Benítez, no sé si me dedica o no me dedica. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Porque es más grande el compromiso cuando son 6 plazas y media por poner un playoff. 6 y 1 directo en el hexagonal que van a jugar. Ese es peor compromiso todavía, porque te estoy diciendo, no es 4,5, son 6,5. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Massa va a dirigir a Argentina, sí, Canadá. Chileno, Piero Massa, Argentina, Canadá, y un mexicano, César Ramos, para Colombia, Uruguay. No, yo no creo que sea Ricardo Lavolpe el técnico, discúlpame. Discúlpame, niño. Sí, mirando árbitro, cuarto árbitro, no aparecen los paraguayos. No, yo le dije a Federico. Van a utilizar muchos nombres. La Volpe no tiene problema para venir. Pero y Nacional no tenemos nada, ningún técnico paraguayo. Hablaron de seleccionador ahí, cuando hablan de seleccionador, que estuvo en selecciones y aquí. ¿Quién es el único? Chiqui fue el único seleccionador.
En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. No, está haciendo comentarista, ahora la golpe en México. Sí. Y dijo Brasil-Paraguay fue pésimo. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso Surca, Superpeto Socorro, Niembú. Claro que hizo así. Casi derrama, Arturo. Para escucharlo después cortito, Peckerman justo hace 5 días estuvo en ESPN invitado y habló un poquito del mundo fútbol para escuchar nomás cómo está hoy. Enseguida, terminamos este tiempo. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1258. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. ¿Qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Brillante. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325 se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio, vos podés ser el millonario ganador. Tenemos que hacer este análisis, disculpame. No, por favor, a la tanda. Disculpame, tanda querida. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos, importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Apreciada tanda, seguí Darío. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa de SRL. Ahora voy con Carlos. Ahí, esto es la tanda. Frase de Benicio Ramón Martínez Franco. Sí. Hay que tocar el timbre justo en la puerta justa. Ahí hay que tocar el timbre, no en otro lado. Es la herramienta de Benicio Ramón Martínez Franco. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El tema es seleccionador, si no Benicio te va a decir se tocó el timbre equivocado. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Bosque Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferre. Hay 6 plazas, ¿no? Hay 3 que uno dice estaban asegurados: Argentina, Brasil, Uruguay con Bielsa. Hay 3 que quedan. Un dirigente en la situación que está Paraguay debe elegir a alguien que les sirva de filtro, nombre, antes que otro. Esos otros 3 técnicos que están en clasificación, fijémonos en los antecedentes: Lorenzo, Batista y el español que se fue de Ecuador. ¿Qué antecedentes tenían? No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay tu delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Carpellana, ¿quién es dirigió antes clasificada a Paraguay? ¿Quién? Carpellana, ¿quién nadie. A nivel selección, nadie. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿A qué selección ha dirigido? ¿El tamaño? ¿Quién me falta? No. Pumpido. No limpia. No, él habla del seleccionador, por la palabra seleccionador. Carlos nomás. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Pero Maño tenía más esquema que lo que quería, que seleccionar jugadores. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero, pizza probaste, te gusta. 13-1. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Carlos, ¿vos querés agregar algo más? No, eso no, que lo ideal es aquel que uno considere que se va a adaptar al grupo de jugadores que tenemos, independientemente al nombre que tenga. Tenemos 3 selecciones que tienen 3 entrenadores sin antecedentes que le va bien. Batista, Lorenzo y el Ecuador juega bien.
Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. El instante Palermo, Gastón Olveira y Saúl Salcedo. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. 13-2. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 13-3. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Semana de rebajas, prepárate para ahorrar. Lava secarropas Tokio Cecilia para más de 6 kilogramos a solo 10 cuotas, 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Paremos antes de salir. Hicimos una primera parte muy buena en Encarnación. Creo que desde la exigencia que tuvieron los trabajos y cómo obviamente hicimos la logística de cómo se iba a desarrollar la pretemporada, creo que estamos más que conformes y bueno, ya después en el regreso tuvimos una segunda parte ya en la villa también con una exigencia de entrenamientos y bueno, ahora aprovechar este viaje a Buenos Aires para afrontar partidos creo que de mucha jerarquía, los rivales que enfrentamos y creo que es una buena medida para nosotros. ¿Qué Olimpia se va a ver en este campeonato, profesor? ¿Un Olimpia intenso, un Olimpia más pausado, con más elaboración? A ver, lo que buscamos siempre es tener un orden, una identidad, el poder lograr encontrar la estructura del equipo. Hoy prácticamente en los amistosos que hemos hecho tratamos de tener esa intensidad que es lo que buscamos con los trabajos de pretemporada y que el equipo tenga ese protagonismo que se necesita tener para estar peleando el campeonato y bueno, pero sí obviamente la estructura de un equipo fuerte, sólido defensivamente y saber que hay determinados jugadores que nos pueden marcar la diferencia y eso es lo que estamos buscando. Los nombres se repiten en estos amistosos, que es lo que quiero tratar de mantener, la confianza en los que hoy por hoy están comenzando siendo titulares, pero bueno, hay una competencia de hoy por hoy en la reducción del plantel que te lleva a eso, a que la competencia sea mucho más pareja y que podamos tener un plantel, obviamente que todos tengan esa posibilidad de competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo está Alex Franco y cómo vas a manejar el tema del sub-19? Porque en los amistosos vimos que lo afianzaste a Mourinho. Bueno, lo de Tobías más que nada fue también una prueba para yo verlo en el equipo, porque prácticamente él el semestre pasado no lo había hecho, creo que fue de los pocos que no había tenido minuto en el equipo, lo había hecho mucho en partidos de reserva. Y bueno, creo que aprovechamos para eso, para verlo cómo se desenvolvía él con el equipo, como esa opción a hacer el sub-19 y bueno, lo de Franco lo iremos evaluando, está con una tendinitis, hicimos más que nada en estos últimos días que baje las cargas para ver si llega bien para el partido con River y obviamente ya previo a la semana de inicio del campeonato estar en mejores condiciones, así que por suerte tenemos a todos en un buen estado de presentación para estos partidos y bueno, tratamos de ir allá y que estos partidos nos sirvan realmente ante él en el regreso y trabajar junto pensando en el inicio del campeonato. ¿Lo de Derby fue algo hablado con el profe o fue una decisión del cuerpo técnico? No, obviamente que lo hablamos el otro día, él capaz que tenía ganas de venir para estos partidos, pero creíamos que lo mejor, a como él también terminó el campeonato, tuviera una semana de trabajo, también para darle un corte, porque él también estuvo 2 semanas fuera, fue papá, y creo que también estaba bueno que estuviera esta semana trabajando y a su vez junto con su familia, para así ya después
meterse en la próxima semana de lleno enfocado en el campeonato. Martín, ¿qué parámetros se va a tener en estos partidos amistosos teniendo en cuenta que no todos los días se pueden enfrentar a este tipo de rivales y de cara a las competencias, o las competencias sí, porque son dos las que va a tener Olimpia en este semestre? El parámetro es medirse con grandes equipos, como lo es tanto Independiente como River, y bueno, para nosotros es una gran medida a saber que enfrentamos equipos que no nos lo van a poner fácil, y que eso también para nosotros es una experiencia y una preparación de exigencia y obviamente de seguir buscando lo que nosotros pretendemos como equipo, de tener esa identidad y esa idea de juego que también nos lleve a, ¿por qué no?, llegar a esas medidas como rivales que obviamente nosotros también tenemos nuestras armas para poder hacer un partido de igual a igual y teniendo obviamente la capacidad como equipo de afrontar estos partidos, que obviamente no son nada fácil, y que eso también al inicio del campeonato nos va a poner a prueba. Betty y Brian, profe, la idea es que primero sumen minutos en reserva al inicio de clausura. ¿Cómo? ¿De Brian? Lo primero que podría... Y vamos, sí, puede ser una posibilidad de que empiecen a sumar minutos en reserva, que ellos empiecen a sentirse seguros, como para después ya de a poco ir sumándolo y puedan estar dentro de la convocatoria para algún partido. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Tus electrodomésticos deben ser Jan, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Con el niño. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate Veroño con Apracur. Hoy se cierra la fecha 15 en la categoría intermedia en Ciudad del Este, 3 de febrero, colegiales. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Encarnación San Lorenzo se enfrentan a las 17:30 en Encarnación. Ahorra con Personal Pay 20% de reintegro recargando tarjeta Más o Yajá. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, aquí disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982475-888. Así está la tabla. Recoleta 32 puntos, ya jugó sus 15 partidos. Carapeguá 28 igualmente. Tembetaré igualmente está ahí a 1 con 27. 24 Resistencia, y San Lorenzo tiene su juego pendiente, puede llegar a 27 hoy. Ya conoces los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. En tanto el la gentileza, Tigos, por a todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. El otro lado de la tabla de promedios, los más complicados son colegiales, 12 de junio Villalles y el 3 de febrero. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. En Asismet te ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revite, Hematocenter, Colmédico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 288-7000. Asismed, junto a vos toda la vida. Ahora hace minutos arrancó la reunión de la divisional. Todo indica que se van a programar las dos primeras fechas del torneo clausura. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Olveira. Va a ser una linda gira, va a servir para terminar de prepararnos, que es el primer objetivo, y bueno, para medirnos también contra rivales
importantes y bueno, que nos sirva para el inicio del torneo. ¿Cómo se van sintiendo después de los primeros amistosos, Gastón? Bien, cada vez más suelto. Obviamente los amistosos en medio de la pretemporada tienen otro objetivo y bueno, esto ya lo vamos a asumir un poco más suelto, con el cuerpo un poco más liviano, que bueno, ojalá salga todo bien y se puedan conseguir los objetivos que el cuerpo técnico vaya a buscar. Ese objetivo es campeonar, Gastón, mejorar rendimiento de lo que fue el primer torneo. Sí, sin duda, creo que hemos crecido mucho como equipo, venimos sumando este tipo de experiencia en un plantel muy joven también sirve mucho y bueno, el objetivo siempre es muy claro. ¿Es buen parámetro enfrentar a este tipo de rivales antes de arrancar un campeonato? Sí, sin duda, nos van a servir para medirnos, como te digo, van a ser los primeros amistosos por ahí ya finalizando la pretemporada, porque los otros lo hicimos con el físico un poco pesado, que bueno, como digo, ahí hay otro tipo de objetivos que se buscan, pero esto va a ser una linda medida para bueno, planificar lo que se viene. ¿Cómo anda el proceso de radicalización para no ocupar más cupo extranjero en la liga? Y bien, se está tramitando, está la gente del club encargada en eso, ojalá que salga lo antes posible, principalmente para ayudar al club. Sacámote un poco al lado de Olimpia, ¿cómo viviste la clasificación de Uruguay a semifinales de ese, Gastón? Contento, la verdad que es un orgullo impresionante ver a la selección conseguir objetivos, disputar semifinales de la Copa América, la verdad que para uno lo llena de orgullo y bueno, se disfruta mucho. Una final anticipada ante Colombia. Sí, va a ser un partido clave, así como lo fue el de Brasil y lo supimos pasar, así que bueno, con toda la fe y la ilusión de que se pueda conseguir. ¿Cómo hace Uruguay, Gastón? Con tan pocos habitantes, vamos a decirle, y saca jugadores, demuestra garra, corazón, grandeza? Y no sé, es algo que por ahí lo llevamos dentro, esa garra charrúa como nosotros le decimos, parte mucho de la humildad y del trabajo también, porque creo que esas son las bases también de esta selección, de lo que demuestra y bueno, la verdad que uno se siente identificado y ojalá que se pueda coronar con lo que todos queremos. Gastón, conoces perfectamente el fútbol paraguayo. ¿Te sorprende esta situación de nuestra selección, de no poder clasificar, de no poder sumar un punto en la Copa América? Y la verdad que a mí personalmente me pone triste porque uno ya van a ser 4 años que estoy en el país y obviamente quiere que le vaya lo mejor posible porque si a la selección le va bien también eso va a poner en alto al país y por ende a todos los equipos del plano local también. Ojalá que esta situación se pueda revertir pronto porque creo que hay una calidad de jugadores muy buena y nada, ojalá que puedan levantar este nivel y yo creo que poner a Paraguay en donde se merece. Fútbol a lo grande, Monumental. Olveira. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. 13-15. El torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin en esta Copa. Tenemos 100% fe en tus apuestas, por eso cualquier combinada que hagas en aposta.la estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta Copa somos 100% apostala. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu hogar o oficina. Contáctanos al 0182668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En instante, Saúl Salcedo. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. 13-16. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Estamos, Gustavito, cuando quieras. Dos rivales de mucha jerarquía van a servir los amistosos para prepararnos en lo que va a ser este semestre. Vamos a tener un semestre bastante duro en el que necesitamos obviamente campeonar. Saúl, ¿cómo se llegan a estos amistosos en Buenos Aires después de 2 semanas duros de trabajo físicos? Sí, la verdad que bastante bien, trabajamos muy bien con el profe en la parte física, también en la parte táctica. Creo yo que ya hicimos 3 amistosos, sabemos cómo estamos ahora. Creo yo que estos amistosos también van a ser obviamente mucho más intensos, de mucha más jerarquía y para ver también dónde estamos parados. Después de la lesión, Saúl, ¿esta es la pretemporada que completaste 100%?
Sí, así mismo. La verdad que el semestre pasado no pude hacer la pretemporada al 100%. Me tocó, después de mi lesión, entrar directamente a jugar sin hacer una pretemporada. Pero bueno, esta vez ya la pude completar al 100%, como dijiste, y me siento bastante bien. Se habla de que podrías ir al News Old Boys. ¿Se te habló a vos? ¿Tu representante te comentó algo o solamente son cuestiones de redes sociales? Yo en lo personal la verdad que solamente vi por redes sociales, a mí nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, tampoco nadie del club me dijo nada, así que por el momento son solo rumores. Lo importante es que siempre estás siendo observado, el buen rendimiento, seguramente una buena campaña también es importante para vos a nivel personal eso. Sí, obviamente siempre es bonito, es bueno ser observado, que te tengan ahí en la mira. Y bueno, lo importante ahora es Olimpia, lo primordial, si no pasa nada, yo estoy enfocado 100% en lo que es Olimpia. Como dije, necesitamos salir campeones este semestre. Lo bueno que se ha mantenido aparentemente el equipo en estos partidos, ya para llegar de buena manera en esa primera fecha que va a ser frente a Guaraní. Sí, obviamente, el profe ya obviamente tenía una base, creo yo que en los amistosos hubo nada más que 1 o 2 cambios, creo yo, pero está manteniendo prácticamente el mismo equipo siempre. Y bueno, ahora veremos estos 2 amistosos qué tal, vamos a ir en busca de la victoria en los 2 partidos y prepararnos ya para lo que va a ser la primera fecha. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yo no tomé bien cuando dijo en el aeropuerto rescindimos el contrato. Dijo, ¿qué quiere decir eso? No, acá fue un punto medio. Ellos llegaron, sí, Daniel se acercó. Pensamiento, fueron en vuelo privado, entendería. Sí, entonces privado. Para no ir hasta un hotel, dijo, yo me acerco al hotel, llegan al hotel, van a una sala, allí se hace la reunión de 1:30. Pero ahí en el aeropuerto fue. En el aeropuerto. Sí. La dirigencia fue en vuelo privado. Sí, para no ir hasta un hotel, y dijo, yo me acerco a ustedes en el aeropuerto, y quedaron a reunirse en una sala en el aeropuerto, en el aeroparque. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. El próximo 16 de julio Bancop está de fiesta, cumple 12 años. Aprovecha el 40% de reintegro en las estaciones Puma Energy. Feliz aniversario Bancop, Bancop crece desde la raíz. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés. ¿Se quedó para hablar con quién? Julio llegó con todo este mes en Coala. Puedes renovar tu sombrero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a coala.com.py o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Coala. Yo quiero que Germán Cafa sea representante de Peckerman. Cuando compras la Holanda, te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos la Holanda. ¿Vos representante de quién? Yo del Carlos Quise. Yo de nadie. Cuando quiera hablamos. Y yo soy parte del cuerpo técnico que hice. Tienes razón. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Tenés grabado. ¿Qué es lo que te pasa? ¿De qué? ¿Te dejas tomar tu mate en el entrerriano? Estoy disfrutando el mate. Yo sé, ya. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 091-251-230. 1321. Para los dolores menstruales, Quitadol-Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de la que nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El sábado juegan Cerro Platense a la última amistosa antes juegan Paranaense este sábado. Horario a confirmar, Cerro Platense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 21. La Nasta Grid 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras.
Vamos con el repaso de los árbitros, los cruces de la Copa América. Argentina, Canadá, Piero Massa de Chile será el árbitro del partido. Esto mañana. Y el miércoles, Colombia, Uruguay, un mexicano, César Ramos, árbitro del partido. De sí, bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 444 con las letras SH, el número de lote de tu botella. Y gana con vino Santa Elena. 13-22. Del miércoles 10 al 14 de julio, descuentos increíbles hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad pasa. Jorge Valdec, y Jorge Valdec de Felipão. Valdec, ¿cómo te va, Jorge? Tudo bem? Tudo bem. Jorge, você tem relação com Felipão, você não é representante, não? Não, neste momento não, mas tenho uma grande relação porque sou também agente e fui campeão com o Felipão no Grêmio e depois conduzi Felipão para a seleção portuguesa. Pois já que eu tenho residência em Portugal também. Fui jogar em Portugal e sou agente FIFA também muitos anos e tenho oficina em Portugal, Lisboa. Ah, correcto. Jorge Baidec, Catalino revalora, secó el nombre de Felipão para técnico de la selección paraguaya. Felipão no tiene problema. Esto es una pregunta, no tiene, es la APF la que finalmente va a decir este es el técnico, pero pregunto, Jorge, ¿no tiene problema Felipão? ¿Gusta la selección paraguaya dirigir? No, le gustaría mucho porque conhece muchos jugadores. El capitán trabajado en Palmeiras y tiene Vilasante indicado para Grêmio y trabajado con Vilasante, también el central, en fin, algunos jugadores que y le gustaría si tuviese esa oportunidad de conducir la selección paraguaya para disputar el mundial. Claro, a la pregunta de Catalino, la propuesta leyó el presidente de la APF, el señor Robert Harrison, pero no respondió y por curiosidad te estamos preguntando a vos, Jorge Baidec. Entonces, dispuesto a Felipão, ahora se aguarda la respuesta de la APF, ¿no? Sí, no, el Felipão tiene la posibilidad de otros clubes aquí en Brasil y también de una selección de América do Sul. Mas eu acho que pela proximidade, pelo conhecimento que tem em futebol paraguaio, gostaria de ter essa oportunidade caso realmente há interesse de Felipão. ¿A dónde, qué selección sudamericana le ofrecieron? No me gustaría hablar, isso é uma coisa em segredo, mas possivelmente certeza que por hablar com ele estaria se surgir realmente a oportunidade. Ahora, Felipão gostaria muito de trabalhar a seleção paraguaya. Salvo que esté equivocado, Jorge Baidec, te lo digo con mucho respeto. Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya, llegó a hablar con Felipão en un hotel muy cerca del aeropuerto en São Paulo. Salvo que esté equivocado. Y en principio le dijo Felipão, está cierto, ya está. Y después la familia le dijo no y se quedó en Brasil Felipão. ¿Pues se sabe de eso? No sei dessa situação. Eu uma certeza que falei com o Felipão na semana passada, quando Rivarola me disse que se ele teria interesse em trabalhar na seleção, seleção paraguaia caso surgisse a oportunidade. Te repito, Jorge, perdón, te repito, vos jugaste en el Gremio, estamos viendo tu historia futbolística. Jorge, te repito, en principio, salvo que esté equivocado, Felipão había aceptado la propuesta de Harrison, presidente de la APF, en un hotel cerca del aeropuerto de São Paulo. Prácticamente estaba todo acordado, es lo que tenemos, pues se puede hablar con Felipão.
Y Felipão le dijo, no, mi familia quiere que fique en Brasil. ¿Mas cuándo hablaste esto? Y eso fue antes de 3 años, hace 3 años. Era uno de los candidatos y se habló con él en su momento. Y le dijo Felipão, pues se puede preguntar. Sí, le dijo Felipão. Mas después... No, porque Felipão estaba el Atlético Mineiro. Acho que estaba trabajando. Y en este momento está sin trabajar, mas gostaria de trabalhar na seleção. No, eu falo para você, cuando estaba en Palmeiras, y fue, lo que te digo es, Jorge, que en un momento dado... Faz bastante tiempo, então. Es verdad. Lo que digo, Jorge... Es verdad. Lo que digo, Jorge, es que ya tuvo propuesta Scolari. Primero como que acordaron, mas después o técnico consultando con familia, le digo la familia no, y ficó en Brasil, Jorge Felipão. Felipão, muchísimas gracias por este tiempo, mas pode averiguar você. Não, neste momento, a única coisa que eu posso falar, não estava falando com o Felipão quando teve esta situação que eu não sabia. Ah, correto. Mas neste momento, se há uma situação clara, certeza que Felipão gostaria por conhecer muitos jogadores de Paraguai, entendeu? E eu vou passar para você também el número de representante, si quieres, ¿eh? Bueno, ahora quedamos en línea privada. Muchísimas gracias, Jorge, gracias. Gracias, bom sucesso para ustedes y gracias también por la atención. Un abrazo. Chao. Igual, Jorge Baidec. Contó que nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y llevar la camiseta oficial de la Albirroja directo y sin sorteo. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Toque, sponsor oficial de la Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo Baterías Barta, un golazo. Cuando estaba en principio, acuerdo, fue en un hotel en São Paulo, cerca del aeropuerto. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Le quedaba 6 meses de contrato con Palmeiras. Iban a dejar que termine, después a venir, después la familia dijo que no querían salir más. Así mismo. Esa fue la historia que contaron. 2021, ¿verdad? Y por ahí fue. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Gracias, licenciado Eliseche Livio. No, tu portugués en castellano quiere que hable nomás. Es verdad. ¿Quién? A la puta justa. Es verdad. Qué Boris. Qué malo, es verdad. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El candidato técnico de la selección ecuatoriana, Felipão. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Susu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automoto. 1331. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa Distributed Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Es verdad. A la puta. Digo nomás, cuando yo trato al entrevistador de
Qué difícil la vida. Solo es verdad. ¿Cómo dice en portugués? Es verdad. ¿Verdad? ¿Eh? Es verdad. ¿Y qué dije yo? Es verdad. Ay, qué mal. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web o app. No te olvides, hoy es día de estar en línea. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te dan vivir sensaciones y límites. Control los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. ¿Qué función cumple ahí en Brasil? ¿Qué función? Sound. Você está con motivación. Sound. San Bernardino. Es verdad. Qué gran programa. Pero qué perdón. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Compras y estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:33 el domingo va a pitar la final un árbitro brasileño. Te firmo. Sampaio. Wilson Sampaio. Lo que yo digo es que el árbitro brasileño va a ser el conductor un brasileño. Argentina-Uruguay. ¡Brasil! Argentina-Uruguay. El que va a pitar Argentina-Colombia puede ser también. Va a ser un brasileño. ¡Brasil! Y tiene que estar algún brasileño. Colombia. No está convencida, Penita. No. ¿De dónde sacaste eso? Fuerte mi candidata, Carlos. ¿Vos no sabés lo que pasó? No. Ya ocurrió eso con Alpifilo. ¿Vos no sabés? ¿Me puede contar, por favor? ¿Cómo no? ¿Vos sabés lo que pasó con Alpifilo? No. ¿Por qué Alpifilo dirigió el Mundial, la final? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. En Erimar con tarjetas crédito y todo 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero 10% de descuento. Papas felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Así ocurrió con Alpifilo. ¿Se entendió? Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambaré, Capetec, Tehuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1334. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Chales de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pasate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El WhatsApp queda habilitado a partir de este momento. No. Lamentablemente había consultado antes. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. Con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Brillante, comandante. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Allemí, acceso Surca, Superpuesto Socorro, Ñembe. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. ¿Qué es lo que es? No, el comité suspendió que, entonces le aviso a la gente que está escribiendo que no vamos a leer su mensaje. Ya te dije tu error. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más 5 al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. La próxima te queda en el banco. ¿Pensás seguir en la carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Correcta decisión. Explotó el 9º pozo del CNT, el cartón número 924.325 se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. CNT, Ye por Emoy. 1336. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos
Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1336. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Vos Capé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al WhatsApp 09844433332. Energy Gas. ¿Comienza el torneo del ciclo, pero? Sí. ¿Y con quién juega? Hoy Fútbol Grande Esportivo WhatsApp. Es un equipo de los cronistas. Cuidado con eso, Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Por qué, Arturo? Igual que los reporteros. Vende, güey. Y su seguros, Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros, Chaco. ¿A qué hora partido? A las 9 de la noche. ¿Vos sos técnico, yo? No. Víctor. Víctor es presidente, técnico capitán y capitán. No juega. Y él juega, se juega. Juega. Yo estoy a distancia nada más, asesorando la parte de marketing. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentame una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Francisco Campo, ¿qué es? Porque Víctor es presidente, técnico y jugador. En la nueva generación de Francisco. Él es el que arma. Ya voy. Víctor estaba firme hoy. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El doctor Figueredo. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Y juega la final hoy? Hoy en la final, el tercer partido con posibilidad de campeón para San José, gana la serie 2-0, 19-30 en el León Condú. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Un detalle para tener en cuenta en el futuro. Los brasileños normalmente cuando juegan partidos decisivos, terna venezolana, hoy día y siempre colombiana. Esta vez le pusieron un árbitro argentino. 26 faltas cometió Uruguay. No querés ver con un colombiano o con un venezolano cuánto hubieran cobrado. León Alfonso nos envía. Alfonso León. Sí, Alfonso León. ¿Te acordás cuando salimos? Dice León, Alfonso León. Era el Sajonia contra el reportero gráfico, me acuerdo, 1-0. Sí. Gol de Martín Aedo, que después lo saca José Leme. Caballo. José Leme le sacó, creía que era Cayetano Rey, José Leme. Entra con... Llegaron los imbatibles a supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. O sea, gran atracción de Alfonso León ese partido. Paró todas. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El partido por eso es el premio a José Leme. Señor José, yo no toco dinero, primero el título. Y yo le dije, te voy a reventar. Esa fue mi... Vende, pues. Televisor LED Matsui de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con Figueredo. Es verdad. Puta y pasa. Garnero vino con tu presidencia en Sol, clasificó a Sudamericana. Así mismo. Él arrancó, creo que a dirigir el primer club que dirigió, no solo en Paraguay, sino en su carrera, creo que fue Sudamérica. ¿Y cómo vino Sol? ¿Quién te recomendó? Fue Carlos Gianni, que estuvo un poco buscando el perfil del técnico que necesitábamos y bueno, tuvimos una charla con él y se quedó. ¿Él lo conoce? Y la verdad que no era lo esperado. Nosotros esperábamos una mejor performance. Y el fútbol es así, es caprichoso. A veces no por más buenas intenciones que uno tenga, por más esfuerzo que uno haga, por más dedicación que uno le dé, y no se dan los resultados, ¿verdad? Entonces cuando el fútbol finalmente es resultado. Uno puede tratar de justificar todo lo que uno quiere, pero si no hay resultado,
nadie acompaña, ¿verdad? No acompaña la afición, no acompaña la prensa, no acompaña los jugadores, entran en una rueda de pérdida de confianza incluso. Entonces no hay otra que reconocer los errores, fracasos, mejorar la gestión. Hay que buscar la autocrítica también de dónde se está fallando, y bueno, que los cambios lastimosamente, o por más buena gestión o entrenamiento que uno haya hecho, se tienen que dar esos cambios necesarios en el fútbol. ¿Cómo harán con el técnico que lo va a reemplazar? ¿Qué idea tenés, Miguel? Vos sos vicepresidente de la APF, le dejás decisión a Harrison, consulta a Javier Díaz de Vivar. ¿Cómo se maneja el tema de que lo va a venir ahora a reemplazar, a sustituir? Nosotros nos pusimos de acuerdo que lo primero que hay que hacer es terminar o usar las cláusulas que estipula el contrato para poder rescindir el contrato, activar esas cláusulas y terminar el contrato vigente. Y una vez terminado nuestro contrato vigente, que era con el profesor Garnero, entonces ahí vamos a juntarnos seguramente en estos días, y no creo que sea hoy, mañana, más tardar, y buscar empezar a tirar los nombres, buscando un nuevo perfil de entrenador, que para mi gusto por lo menos debe ser un seleccionador, ¿verdad? Quizás ya no un director técnico de club, sino ya alguien que en lo posible tenga experiencia como seleccionador. Se hizo el día de ayer una reunión con él, y ahí se comunicó, primero evaluamos, luego le comunicamos, y bueno, hoy se da a conocer. ¿Él en vestuario ya ustedes sabían que se iba cuando terminó el partido, el último y la derrota? No, ahí cayó muy duro el golpe de la derrota en el vestuario. Entonces más o menos uno cuando pierde 3 partidos seguidos en una Copa América y se dan resultados muy adversos como los que se dieron, uno puede intuir que evidentemente va a haber una evaluación, y esa evaluación va a ser lo más probable negativa, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que más o menos se manifestó dentro del vestuario, o habrá manifestado dentro del vestuario, pero la decisión y la desvinculación y todo lo que se dio después, ¿no? En ese momento no podíamos decir que estaba fuera. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Los chismes no merecen aclaración. Prácticamente nada de lo que se dijo pasó. Hasta en un momento, no sé, dijeron que hubo hasta pelea de más o menos un boxeo entre los jugadores, y no fue así. Más uno de ellos decía, justo voy a elegir el más grande para ir a pelearme, y bueno, no, nada que ver con eso. Bueno, doctor, ¿y nombre nos das? Porque hay varios nombres que soltaron. Está Scolari, Ramón Díaz, Pekeman, Diego Alonso, Alfaro. Voy a decir seleccionador. ¿Qué se entiende por seleccionador? Saber elegir primero. Y más o menos alguien que se adapte también, Arturo, a lo que es el fútbol paraguayo. Vamos a ser bastante sinceros, ¿verdad? Nosotros no estamos jugando bien al fútbol, ¿verdad? No somos una selección que juega lindo y que puede, como está jugando hoy en día Colombia, por decirlo así. Entonces tenemos que volver a nuestras raíces de jugar al fútbol que nosotros sabemos, al fútbol práctico. Te estoy dando una opinión personal, no te estoy diciendo que es lo que puedan pensar la mayoría, ¿verdad? Al fútbol práctico, muchas veces bien armadito atrás, mantener primero que nada, para empezar a agarrar confianza de vuelta, mantener el arco en cero y defendernos bien. Venimos de ligar, como se dice, 8 goles en 3 partidos, defendernos bien atrás, y a partir de atrás una defensa bien conformada, empezar a ganar confianza con la gente de arriba, tener espacio para que nuestros jugadores, que son los más veloces, puedan sacar beneficios en ese sentido. Y mi modo de ver es ese, ¿verdad? De que empecemos con una buena defensa y después
nos vamos armando para adelante. Sí, yo te doy y te digo, doctor, ¿qué idea tenés del técnico? ¿Nombre? ¿Tiene que ser extranjero, paraguayo, brasileño, argentino o cómo? Que sea japonés también, pero que saque resultados. No, yo no creo nunca creí que el técnico tenga que definirse por nacionalidad, sino por capacidad. Y para lo que estamos necesitando hoy en día es un técnico que, como te dije, con esas características, que no es lo mismo y queda un poquito demostrado, porque para mí Garnero es un buen técnico para un club, ¿verdad? Pero en la selección es un poco diferente. Hay veces que hay que tomar decisiones que de repente no le va a gustar a un jugador y ese jugador es estrella. Y bueno, hay que saber comunicar también esa decisión. Y bueno, son tips que solamente la experiencia de un entrenador de selección puede tener. No es lo mismo manejar un club, que evidentemente para mi modo de ver, que manejar una selección. Entonces son jugadores que hacen un desgaste importante viniendo de lugares lejanos para incorporarse con una expectativa importante. Bueno, todo a partir de ahí es importante, la comunicación del técnico, que pueda tener técnico con ese jugador, lo que está pretendiendo de ese jugador, quizás no es la función o el puesto que está acostumbrado a jugar en su equipo, o la función que cumple en su equipo. Y bueno, todo eso es un arte, hasta un arte te diría yo. Y hoy por hoy no hay tiempo de empezar a hacer experimentos, y para mi modo de ver tenemos que tener en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, contratar un seleccionador que ya tenga experiencia con selecciones y en el trato y que más todavía se adapte a lo que hoy por hoy puede dar los jugadores nuestros, y como te digo, empezar a armar desde atrás hasta adelante el equipo. Ya esta semana, yo creo que no pasa esta semana de que tenemos que juntarnos y resolver. ¿Y qué te dijo Robert? Y él está muy apenado por lo que pasó, realmente no esperábamos hasta ese nivel. Sabíamos que estaban los papeles poder tener un resultado adverso contra Brasil y contra Colombia, pero de esa manera en que se dio, y más la frutillita, como se dice, que perdamos contra Costa Rica, fue muy fuerte para nosotros, muy fuerte para toda la dirigencia, para el presidente. Quienes estamos adentro sabemos el esfuerzo que se hace, porque mira que de la parte dirigencial se hace todo lo posible, la logística, los viajes, la alimentación, todo lo que involucra la logística es, por lo menos se le puede preguntar a los jugadores y al cuerpo técnico, incluso que saliente, si en algo la dirigencia falló, y creo que van a decir que no, ¿verdad? Pero aún así los resultados no se dan, y hay etapas en que pasa eso, y bueno, hay que seguir buscando dónde poder ajustar, dónde se está fallando, y salir adelante igualmente, ¿verdad? Yo ya no voy a ser de hablar de libre ni contratado, el que mejor perfil tenga, y aunque sea contratado libre, que venga, nosotros tenemos que salir de esto como sea. ¿Y cómo se sale de esto como sea? Teniendo el entrenador adecuado. ¿Quiere decir que Garnero no era? Para este momento. ¿Garnero no era el adecuado? Y evidentemente los tiempos no le da. O sea, el tiempo que un entrenador tiene en el club no es el mismo tiempo que tiene en una selección. En una selección tenés que ser pragmático, práctico, tener 2 o 3 días para entrenar antes de cualquier compromiso. Tenés que tener bien identificados a los jugadores y qué te pueden dar, cómo te pueden funcionar, y hasta te diré, tenés que saberle llegar a cada jugador. No es ponerlo en el puesto nomás, y en el día a día en un club vos ya sabés con qué contás, qué te puede dar, tenés mucho más tiempo para armar. Aquí no, aquí en la selección tenés que ser pragmático, tenés que conocer ya al jugador y tenés que saber llegar al jugador. Y bueno, hoy por hoy, para mi modo de ver, y una apreciación muy personal, eso es lo que necesitamos. Garnero no tuvo. Y no sé si decirte no tuvo. Primero que nada, creo que no tuvo el tiempo.
y bueno, muchas veces uno no sabe llegar a los jugadores, como te dije, son ya jugadores experimentados, por decir de alguna manera, son gente que está brillando en sus clubes y hace o no, tenés que tener una psicología especial o una llegada especial con todo ello. ¿Y la ruptura se hace en la Argentina, de contrato? Sí, la comunicación. La comunicación, pero ya se acordó con él. No, terminó de acordar con él el día de ayer realmente. No, yo digo, todo aclarado en lo económico, en lo que tiene que ver con la parte contractual cuando deja la selección. Todo aclarado. Todo aclarado, no hay mañana que decir esto faltó, se aclaró todo. No, todo aclarado. ¿Quién se encargó de decirle que no va más? El presidente. ¿¿Cuáles fueron los términos que utilizó Robert? Que eso mismo que le dijiste, que dijimos, que estuvimos hablando ahora, que lastimosamente los resultados no nos acompañaron, que en este momento pensamos que la selección está en una etapa muy complicada, hay que hacer una autocrítica, y que se pensaba que no estábamos llegando de la manera adecuada a los jugadores, que teníamos que dirigir un club no es lo mismo que dirigir una selección, que bueno, todo lo que estuvimos hablando en la parte previa contigo. ¿Vos llegaste en el mismo vuelo de Garnero? ¿O Garnero llegó contigo en el mismo vuelo? No. Fue al día de ayer fuimos a Buenos Aires a hablar con él. ¿Vos estuviste en Buenos Aires? ¿Dónde fue la reunión? Sí, en el hangar del aeropuerto. Ah, ahí hablaron. Sí. Parado nomás, pero sentadito tomando un café. Ahí mismo, sí, sentado en una sala y hablando. No, vos te imaginás nomás dónde se hace en el aeropuerto, en el aeropuerto. No, en el hangar hay una sala. Esperá, doctor, vos te imaginás cuando contratás sueños, perspectiva, charla, qué pensás, qué hacés, y cuando te vas, como se dice, fuiste. Y sí, ella pota. ¿Sí? ¿Y cuánto duró la despedida? No, y estuvimos un largo rato, una hora y media. La verdad que es difícil, son situaciones muy difíciles pero que te tocan, ¿verdad? ¿Aeroparque o Ezeiza? Aeroparque. ¿Y quién estaba contigo con él? ¿Quién con Garnero y quién con ustedes? El presidente Harrison, y Garnero estaba solo. Y ahí nomás terminó todo, doctor. Y sí, ¿quién más ya vota, Arturo? Ya sé, pero así nomás. Y así nomás, hasta los matrimonios se pelean y se separan, y bueno, ¿qué vas? Vamos a juntarnos y vamos a empezar la parte que a usted le gusta, que es la danza de los nombres. Los nombres que tiraste a mí me gustan, ¿verdad? Pero todavía no los manifesté en la reunión ni en ningún lado. Entonces, ahí recién vamos a empezar a barajar, este sí, este no, este ya estuvo, este no estuvo, este le fue mal, a este le fue bien, y bueno, todo lo que corresponde a una evaluación, ¿no? Catalino lo ofreció Colari o Felipe. Este tiene contrato, este no tiene contrato, todo lo que vos estás diciendo. ¿Cómo están tus relaciones con Ramón Díaz? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Te tiro, y Peckerman no lo conocé personalmente. Yo no lo conozco personalmente. ¿Diego Alonso? Me parece un buen entrenador, pero creo que tiene contrato, como decís, con Grecia. Por supuesto, uno empieza a mirar un poco los entrenadores que pueden ser, y por supuesto, yo te dije, cuando vos me dijiste, yo te digo, todos los nombres que dijiste van a estar en consideración seguramente, o por lo menos la mía está. Bueno, Panathinaikos, Diego Alonso. ¿Y Carlos Jarano? Y él está en la sub-23, hizo un excelente trabajo. Yo creo que distraerle ahora con la selección mayor no sería adecuado. Los otros cargos se mantienen todos desde Justo Villar, todo es igual. Todo igual. Todo igual. ¿A vos te gusta Ramón Díaz? Sí, me gusta. ¿Vos le vas a llamar? Yo, si no tengo autorización de todo el departamento de selección, no voy a empezar a hacer llamados esporádicos. Solamente si hay una idea o una coincidencia con los otros compañeros, de por lo menos preguntar, ¿verdad? Quiere decir que la falta de afinidad, se dice, de llegada, el tema que gravitó en la selección con Garnero. Y es uno de los temas, sí, que influyó. Como te dije, hay que, muchas veces, los jugadores que están haciendo un esfuerzo y trabajando en otro lado, hay que tener mucho tacto con ellos, un trato especial. Y bueno,
no sé, yo estoy solamente opinando de manera personal, no quiero que lo tomes como algo oficial ni nada por el estilo, pero ya que estamos conversando en confianza contigo, te manifestaba eso. Y bueno, Gustavo Gómez es jugadorazo. Y cuando no lo pone, ¿qué decimos? Y mira, justamente es decisión del cuerpo técnico, porque imagínate vos, aún así, vos lees las redes o escuchar a la gente y te dice, esto está manejado por empresarios, esto tiene el interés de los dirigentes, juegue quien juegue, siempre es, y no hizo un buen papel, es porque su empresario le exige más o menos a la dirigencia, o su empresario le exige más o menos al cuerpo técnico, y eso es absolutamente una falsedad, absolutamente errado y un disparate, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas es imposible evitar que la gente piense. Y bueno, uno cuando elige un cuerpo técnico le da la absoluta confianza de armar su equipo, y uno en lo posible y por lo menos en esta dirigencia no nos metemos absolutamente en el armado del equipo. Pero si vos me preguntás, para mí debería haber estado. Obviamente eu fico puto, né? Tudo que eu ganhei na minha carreira, os 16 títulos que eu ganhei no Paraguai, na Argentina, na Itália e no Brasil, foi porque eu fui sempre profissional, respeitando meus companheiros, meu treinador. Eu não vou treinar mal porque não estou jogando. Acho que isso também me ajudou muito para hoje fazer um grande jogo, independentemente de jogar ou não jogar. Eu vou estar sempre trabalhando, porque isso que me levou a ganhar e conquistar os títulos que eu conquistei. Então, obviamente eu fico puto, né? Triste com a minha seleção que ficou fora, puto por não jogar, porque o dia que eu fico feliz, eu fico tranquilo por perder e não jogar, eu tenho que parar de jogar futebol. Participativo Garnero o aislado Garnero ahora en la clasificación, en la Copa América, hablaba, charlaba o medio solitario. Y sí, o sea, si vos ya lo conocés a Garnero, no es muy social ni muy afable, él hacía su trabajo, que finalmente es lo que tiene que hacer, y nada más, ¿verdad? Vos dijiste, todo eso que se dijo, vestuario, se tomaron, se te pegaron, dijiste, disparate, dijiste. Absoluto disparate, absoluto disparate. Un momento hasta nos reíamos, ¿verdad? Dijiste 2 veces absoluto disparate. Directamente voy a decir tú, absoluto disparate, invento de quien sabe.